Muy buenas noches a todos el día de hoy y bienvenidos a una nueva transmisión de este espacio dedicado a la historia, auspiciado por su docente preferido, el profesor Pablo Borda. El día de hoy tenemos un muy anunciado video, un video que se ha hecho esperar, un video del que tenía muchas ganas de armar, preparar y dictar, sobre un tema que no tiene nada que ver con prácticamente la enorme mayoría de los temas que hemos visto en este canal, excepto el feudalismo. El día de hoy vamos a hablar del feudalismo japonés y del periodo del Sengoku Jidai, también conocido como el país en guerra. El periodo, podríamos decir, dorado de lo que podríamos llamar la era samurái o de las guerras de la era samurái. Así que lo que he decidido, y esto lo hemos anunciado en algún momento, es que para poner cierre a todo este tema de las elecciones y demás, vamos a hablar de algo que no tenga absolutamente nada que ver con la política argentina. Vamos a hablar de feudalismo japonés. Y eso es lo que nos convoca el día de hoy. Lo que les tengo que plantear, y esto es muy importante a la hora de que ustedes arranquen a ver esto y se predispongan, es lo siguiente. Y es que, al igual que en otras ocasiones, esta maniobra nos va a costar 10 años, posiblemente. Así que, paciencia, nos vamos a tomar nuestro tiempo. Sengoku Jidai. El Sengoku Jidai es un periodo que ha traído muchísima atención a lo largo de la historia. No solo en Japón propiamente y a los historiadores japoneses, sino a los historiadores anglosajones, a los historiadores estadounidenses. En el mundo, podríamos decir que incluso en la cultura popular, el periodo del feudalismo japonés ha llamado la atención. Toda la mística que rodea al mundo samurái. Hoy nos vamos a proponer analizar las características generales del feudalismo japonés, cómo se implantó en lo que es el archipiélago de Japón, el momento cúlmine de violencia feudal, que es el Sengoku Jidai, y lo que es fundamentalmente el proceso que lleva a la unificación de Japón. Así que va a ser un video que va a tomar varios siglos de historia japonesa y vamos a remarcar algo. Yo no soy el experto de historia japonesa. Lo que dispara que hagamos este video es mi interés por el feudalismo. De hecho, lo que dispara, en cierta manera, como una pequeña bola de nieve hace muchos años, es el capítulo de Perry Anderson del Estado absolutista sobre el feudalismo japonés. Lo que vamos a ver el día de hoy va a estar basado en el análisis desde el materialismo histórico de Perry Anderson del feudalismo japonés y en el trabajo de Paul Barley dentro de lo que es el trabajo de Jeremy Black, War in Early Modern World, un libro que en su momento usé para la tesis, que es sobre la guerra en el mundo de la temprana modernidad. Y hace particular énfasis en el mundo porque es un libro que le dedica solo un capítulo a analizar la guerra en Europa y todo el resto a analizar la guerra en distintos espacios. Entre ellos un capítulo de Paul Barley que se dedica a analizar la guerra en el Japón feudal. Así que en base a eso lo que vamos a ver es cuál fue la dinámica del modo de producción feudal en su versión japonesa y lo que fueron las lógicas de las guerras de la era del feudalismo japonés y sobre todo el Sengoku Jidai. Pero bueno, ¿qué observamos en esta imagen? Bueno, en esta imagen observamos una de las tantas batallas de Kanawakajima. Kanawakajima es un espacio que vio numerosos choques, al menos 5, según lo que ha comprobado la ciencia histórica, entre dos de los principales daimios del periodo Sengoku Jidai, o del periodo Sengoku. Estos dos daimios son específicamente Takeda Shingen, que gobernaba sobre la provincia de Kai, y Uesugi Kenshin, que gobernaba sobre lo que era el territorio de Chigo. Estos dos daimios protagonizaron una marcada rivalidad que duró décadas y que marcó este periodo de conflictividad política en lo que fue el Japón feudal y a su vez es representativo de las lógicas generales de ese periodo del país en guerra. Como veremos a lo largo de este video, las características del conflicto entre Takeda Shingen y Uesugi Kenshin es representativo de cómo funcionaba el feudalismo japonés en su dinámica. Lo cierto es que la era de los samuráis, la era del feudalismo japonés, es posiblemente el único gran paralelismo que podemos encontrar en otro espacio del mundo
a lo que fue el funcionamiento del feudalismo en Europa occidental. Principalmente, como dijimos antes, el interés por este tema surge de la comparativa entre el feudalismo japonés propiamente y el feudalismo europeo. Así que la particularidad de Japón entonces es que desarrolló un modelo de sociedad feudal basada en los vínculos de vasallaje y en la relación entre el servicio militar y el beneficio económico. Como veremos, el feudalismo japonés tuvo la particularidad de ser un feudalismo con un vínculo mucho más asimétrico entre señor y vasallo, con una relación mucho menor entre el vasallo y el beneficio económico, y que tuvo un carácter patrimonialista mucho más jerárquico. Ese feudalismo japonés fue muy extenso en duración. Tenemos que remarcar que prácticamente desde la conformación de las primeras bases de lo que es el sistema feudal en Japón, con el surgimiento de la clase Bushi en el siglo X después de Cristo, hasta su finalización, hay prácticamente 9 siglos, casi un milenio de existencia de lo que fue la clase samurái. Así que el periodo del feudalismo japonés es sumamente prolongado. Pero lo más llamativo es justamente el ascenso, sobre todo a partir del siglo XV, de una serie de señores de la guerra que recibían el nombre de daimios. Daimyo quiere decir gran hombre y justamente refiere a estos señores que ejercieron un poder prácticamente ilimitado en sus territorios, en donde básicamente todos los territorios correspondían, o todas las porciones de tierra estaban divididas entre sus vasallos y subvasallos. Esto da cuenta entonces de un sistema feudal plenamente desarrollado, como lo vamos a ver sobre todo en el siglo XV, aunque como veremos tuvo sus etapas y podríamos decir que se consolidó con el shogunato Ashikaga. Ahora, esa existencia de poderes, digamos, territoriales, desde una perspectiva patrimonial del poder, fue el producto de un proceso de evolución que tuvo lugar en Japón y que se desarrolló a lo largo de siglos. Podríamos decir que el primer momento en donde vamos a ver el ascenso pleno de la clase samurái es con el siglo de las guerras Genpei, que llevan al poder a lo que fue el primer shogunato, que fue el shogunato Kamakura, que fue construido por Minamoto no Yorimoto. Minamoto no Yorimoto fue el primer shogun, el primer dictador militar o generalísimo de Japón, que en el siglo XII instala una serie de gobiernos que se prolongarán prácticamente hasta la restauración Meiji del siglo XIX, por los cuales Japón fue gobernado prácticamente por la clase militar de los Bushi o Samurai. Ese periodo entonces va a estar marcado por la presencia permanente de una clase privilegiada dedicada pura y exclusivamente a la guerra, y que termina superponiéndose por lo que se convierte en una autoridad simbólica en Japón, que fue el emperador. La clase Bushi, como tal, va a tener su momento de pleno protagonismo en lo que es el desarrollo político de Japón, justamente en la crisis del shogunato Ashikaga, cuando a partir de la década de 1460 los shogunes Ashikaga empiezan a perder poder, se fragmenta políticamente Japón y entramos en un ciclo de guerras permanentes entre distintos daimios. En el momento de mayor expansión podríamos hablar de 200 daimios compitiendo por el poder en Japón. Ese ciclo de guerras va a finalizar justamente con el surgimiento de una serie de unificadores que podríamos decir son 3 figuras principales, que van a ser Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu, quienes a partir de una serie de campañas militares van a reunificar Japón bajo una autoridad que tan centralizada es debatible, como veremos a posteriori, que llegará a su punto cúlmine tras la batalla de Sekigahara, que en el año 1600 permite que Tokugawa Ieyasu se convierta en el shogun indiscutido de Japón y en el fundador de la dinastía Tokugawa, que va a gobernar durante 250 años en un periodo de paz que será conocido como el periodo Edo. Ese periodo de paz se rompe justamente con la aparición de las potencias europeas y el inicio de las guerras Boshin. Pero bueno, de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y quiero remarcar que nos va a tomar tiempo. No sé cuánto. Yo lo voy a hacer tranquilo, vamos a tratar de disfrutarlo, vamos a emprender esta aventura todos juntos a través de lo que es el feudalismo japonés. Para empezar,
hay que hacer una breve introducción y señalar que, bueno, Japón es básicamente un archipiélago al día de hoy. Un conjunto de islas que se encuentran al este de lo que es Asia continental. Voy a hacer esta introducción no porque sea el campo que más me interesa o el campo que más me gusta, sino porque la enorme mayoría posiblemente nunca ha leído nada de historia de Japón de este periodo. Y no quiero decir que un día de repente brotan los samuráis de la nada. Así que necesitamos hacer este planteo. Y les pido disculpas por esta introducción necesaria, que no es lo que más me interesa, pero que, bueno, lo tenemos que hacer. El archipiélago de Japón está compuesto por un conjunto de islas. Al día de hoy podríamos decir que hay 5 islas principales. La isla más grande es la isla que se conoce con el nombre de Honshu, que es esta isla, que es la isla en la que pensamos cuando pensamos Japón. Hacia el norte hay una isla que fue colonizada posteriormente, sobre todo en el periodo Edo, aunque hubo una presencia, que es la isla de Hokkaido. Después tenemos las islas de Shikoku y la isla de Kyushu. Más al sur, pero no es relevante para este momento, está la famosa isla de Okinawa en la que tuvo lugar la batalla de Okinawa durante la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no corresponde al periodo que a nosotros nos interesa. Lo que nosotros vamos a estudiar es un periodo en el cual la presencia de Japón, del Estado japonés o los shogunes japoneses en Hokkaido es básicamente muy limitada y se reduce a algunos enclaves comerciales a partir de los cuales se vinculaban con los Ainu, que eran la población local de Hokkaido, y que recién va a ser colonizada plenamente a partir del siglo XVII, así que no nos corresponde para esto, o sea, eso queda para el periodo Edo. La acción de lo que vamos a ver se centra en este espacio, que es la isla de Honshu, que es la isla principal de Japón, y las dos islas de Shikoku, que es esta que vemos acá, y la isla de Kyushu. Esto es básicamente el espacio en donde tuvo su desarrollo el Japón feudal. Pido disculpas porque yo no estudio japonés, así que la pronunciación no puedo asegurar que sea la mejor. Vamos a ir sobre la marcha viendo esto. Ese espacio es el espacio sobre el que se desarrolló el feudalismo japonés. Ahora, hay que remarcar algo, que es que los distintos gobiernos de Japón, hasta básicamente el periodo Edo, no tuvieron nunca un poder absoluto sobre toda la isla. El intento más desarrollado va a venir justamente con la última etapa del proceso de unificación, con Toyotomi Hideyoshi y demás. Pero lo cierto es que el dominio total de todo lo que era Japón fue muy difícil. Japón tiene una geografía muy montañosa, marcada por estas lógicas de un archipiélago con montones de accidentes geográficos, y lo cierto es que el terreno, la distribución de los accidentes geográficos, las cadenas montañosas, la presencia de islas y justamente la conformación de un gran archipiélago hizo siempre muy difícil su unificación, ya que, como veremos, el territorio permitía que haya regiones enteras que permanecían muchas veces aisladas de la vida política del resto del país. Lo cierto es que la historia de Japón se ve en una serie de etapas que nada tienen que ver con cómo periodizamos, por ejemplo, la historia de Occidente o la historia de Europa. Básicamente, lo que podríamos llamar el Japón antiguo se extiende prácticamente hasta lo que es el siglo VIII después de Cristo. Hay que decir que el primer proceso de unificación o de conformación de una autoridad centralizada importante en Japón se va a dar durante lo que se conoce como el periodo Yamato, que se extiende hasta el siglo VIII de nuestra era. Durante la última etapa del periodo Yamato va a tener mucha importancia la influencia china. Esa influencia china se va a expresar desde elementos como en la alimentación. Acá, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es la introducción de la cocina china. Hay un libro que algún día explicaré plenamente, que es el libro de Rachel Laudan se llama Gastronomía Imperio, que es una historia de la cocina en el mundo. Y entre otros elementos, durante la última etapa del periodo Yamato, por el cual se conforma una autoridad imperial que se propone gobernar sobre el conjunto del archipiélago de Japón, vamos a tener la introducción del budismo. Eso es importante porque en Japón el budismo tiene mucha fuerza en el periodo Sengoku Jidai, y sin hacer una comparación demasiado desafortunada, podríamos decir que el budismo
debido a las lógicas de la fragmentación política, va a tener un rol similar al que tenía la Iglesia Católica en la Edad Media. ¿En qué sentido? Bueno, es que es una fuerza con mucho peso político que gobierna enclaves, administra territorios e incluso va a llegar a tener sus propios ejércitos, ¿no? Las sectas budistas van a conformar ejércitos poderosos que van a enfrentarse incluso a algunos de los daimios que protagonizaron el proceso de unificación de Japón. Lo cierto es que la religión autóctona de Japón se conoce como Shintoísmo y es una religión que justamente cree en los kami o deidades, pero en Japón se da un proceso particular por el cual las dos religiones conforman una suerte de gran sincretismo que forma parte de la vida cultural de Japón prácticamente hasta el siglo XIX, cuando se define la diferenciación marcada de el budismo y el shintoísmo. Agradecemos acá a Hosant que básicamente me está dando dinero para comprar sushi. Así que muchas gracias. Prometo comprar sushi y subir una historia en algún momento en base a ese aporte. Todos sus aportes son bienvenidos. Hay que alimentar este canal y sobre todo al profesor. Ese sincretismo tiene mucha importancia en lo que es la cultura japonesa y explica muchas cuestiones. Ahora, aún así van a existir sectas budistas independientes que mantienen sus propios cultos y sus propias prácticas. El periodo Yamato termina con lo que es el traslado de la capital a Heian, que en el futuro va a ser conocida como Kioto, y que marca el inicio del periodo Heian. Heian va a ser el periodo clásico de Japón y es el periodo en el cual se establece el máximo grado de autoridad de lo que es la corte imperial y con la corte imperial lo que se conoce como la clase Kuge. ¿Qué es la clase Kuge? Bueno, la clase Kuge es la clase cortesana que básicamente es la que controla los principales resortes del poder del sistema imperial que justamente se había propuesto conformar una autoridad centralizada, una burocracia que gobierne toda la isla. Acá hay que remarcar algo, que es que durante este periodo se llevan adelante una serie de reformas que van a estar sintetizadas en lo que se conoce como el Código Taijo. ¿Qué es el Código Taijo? Bueno, el Código Taijo, o el sistema Taijo, se proponía establecer códigos de conducta, la autoridad imperial, el sistema burocrático. Parte de esto está vinculado a lo que llaman las reformas Taika, por los cuales se distribuye la tierra, se pone fin a un viejo sistema de clanes y tribus que imperaba en Japón y se trata de sistematizar y centralizar el poder en manos del emperador. Este proceso de las reformas Taika y del código Taijo también va a llevar a la conformación de un elemento base para que a futuro exista el feudalismo japonés propiamente, que son los shoen. ¿Qué eran los shoen? Bueno, los shoen eran territorios de administración privada. Podríamos entenderlos en cierta manera como señoríos, pero que eran distribuidos por la autoridad central en este momento. Los administradores de los shoen disfrutaban del cobro de impuestos, de cargas, del ejercicio de poderes en la administración de esos territorios. No lo pensemos necesariamente como el señorío o el feudalismo clásico europeo. El feudalismo clásico europeo sería más asimilable a lo que vamos a conocer como Chigyo, que son los territorios de administración patrimonial sobre los que hay derechos superpuestos entre señores y vasallos. Los shoen se parecen, pero no son lo mismo. Porque a diferencia de lo que ocurre a posteriori con los Chigyo son básicamente tierras sin impuestos, sin presencia de un Estado centralizado, sino que tienen y reconocen como máxima autoridad de forma directa a el señor o el daimyo que administra o que gobierna o que ha infeudado esos territorios a un vasallo. Los shoen, en cambio, no dejaban de reconocer, en calidad de territorios semiprivados prácticamente, la autoridad central que subsistía como, en esta época existía, no subsistía, existía como una burocracia por encima. Ahora, los shoen van a ser la base para que exista un sistema de propiedad fragmentada a futuro que va a ser la base del sistema feudal japonés. En esos shoen trabajaban campesinos que debían pagar rentas a justamente estas autoridades locales que ejercían el poder. Ahora, los emperadores trataban de mantener un ejército centralizado, históricamente basado en esto, en una leva generalizada de la población. Sin embargo, en este periodo va a empezar a surgir un estrato particular. Porque mientras tenemos a la clase de los Kuge,
que son los cortesanos, y vamos a tener justamente el desarrollo de los regentes de la casa Fujiwara, que van a tener un poder muy importante, y de hecho los descendientes de la clase de la casa Fujiwara van a ejercer un rol central en la corte imperial a lo largo de los próximos, estoy haciendo cuenta, a lo largo de los próximos 8 siglos prácticamente. Lo cierto es que por debajo de esto empieza a surgir a partir de la delegación del poder para cobrar impuestos, del poder para administrar la justicia, para ejercer la coerción, una clase particular que se diferencia de la clase Kuge, que es la clase de los Bushi. Los Bushi, o samurái, empiezan a surgir en el siglo X después de Cristo, justamente cuando, para afrontar los conflictos locales, enfrentar a los bandidos y ejercer la justicia, cobrar impuestos, se empieza a delegar las funciones en aquellos señores locales que administraban los shoen, que ejercían la justicia y que empiezan a reclutar séquitos armados de combatientes. ¿Cuál es la particularidad de la clase Bushi? Que va a tener su propia evolución, no podemos pensarla como idéntica a sí misma. La clase Bushi era una casta privilegiada que llevaba adelante lo que se conoce como el camino del caballo y el arco. Los primeros samuráis eran básicamente combatientes a caballo que tenían que poder disparar montados. Entonces, acá hay una serie de supuestos. Tenían que poder administrar cierto territorio y disfrutar de ciertas riquezas para pagar caballo, armadura, arco y tener el tiempo para poder sostenerse y llevar adelante el entrenamiento necesario para tener la pericia y disparar arriba de un arco montado. Aquí hay que diferenciar algo, que es que los primeros enfrentamientos o las primeras guerras en las que participaban las fuerzas de samuráis eran básicamente enfrentamientos acotados en el que los ejércitos eran muy pequeños. Hablamos de fuerzas de cientos de soldados que peleaban de forma individual. Sobre esto hay mucha literatura idealizada y demás, pero bueno, se suponía que había un código de honor, se suponía que uno en combate tenía que atacar al jinete pero no al caballo. Entonces, los enfrentamientos no se hacían bajo formaciones muy desarrolladas. Acá, de nuevo, los ejércitos eran muy pequeños, hablamos de cientos de combatientes, y una gran batalla podía haber una fuerza de 1000 soldados. Y lo que hacían era un intercambio de flechas a caballo, y luego de que se agotaban más o menos las 24 flechas que llevaban en el carcaj, peleaban con espadas. Esto montados. Y lo que se suponía era que había que derribar al combatiente, el combatiente enemigo del caballo, para después rematarlo en el piso con una daga o alguna cuchilla. Ahora, está el debate de, bueno, ¿qué rol tenían los soldados a pie? Porque tenemos ilustraciones que demostraron la existencia de soldados a pie, además de que sabemos que estos combatientes samurái, estos primeros samurái, iban al combate de la mano de pajes o sirvientes que los acompañaban. Lo cierto es que muchos plantean que es posible que muchos de estos combatientes a pie que podrían tomar parte en los combates justamente no respetaran estos códigos de lucha en los que se esperaba decencia, honor y demás, sino que tenían muchas más prácticas más brutales o salvajes. Ahora, por debajo de esto hay un elemento central, que es que la clase Bushi es la clase privilegiada. Y la enorme mayoría de la población de este Japón del periodo Heian es una población de campesinos que se dedican prácticamente al monocultivo del arroz. Los desarrollos del modo de producción feudal japonés van a ser posteriores, incluida, por ejemplo, el incremento de la utilización de la tracción a ganado. Acá tenemos productores en unidades muy pequeñas, muy pequeñas, que se dedican prácticamente al monopolio del arroz, al monocultivo del arroz, y que tienen que pagar las cargas a la autoridad central y sus burócratas, y por el otro lado a esta incipiente clase Bushi y a los administradores de los shoen. Perdón, los titulares de los shoen. Esa clase de campesinos es la clase más postergada. Ahora, va a haber una serie de disputas de poder a partir del ascenso de la clase Bushi. ¿Por qué?
Porque muchos de estos administradores, muchos de estos poderes locales que administraban los territorios, empezaron a ejercer la verdadera influencia, el verdadero control de las tierras, de la recaudación de impuestos y cada vez más del ejercicio de la guerra. ¿Por qué? Porque como dijimos, lo que fue pasando es que la idea de un ejército centralizado fue perdiendo peso frente justamente a estos séquitos armados conformados por los poderes locales. Eso lleva a una pérdida progresiva de poder por parte de la autoridad central y al ascenso de distintos clanes que pertenecen a la clase Bushi y que se disputan el verdadero poder en estas regiones. Así, progresivamente se va a dar una descomposición del poder central y se produce un ciclo de guerras que van a ser conocidas como las guerras Genpei. En estas guerras Genpei se van a enfrentar los primeros grandes comandantes militares del periodo. Entre ellos van a aparecer dos grandes clanes que van a ser el clan de los Taira y el clan de los Minamoto. El clan Taira y el clan Minamoto se disputan junto a otros clanes. Acá estamos hablando ya plenamente del ascenso de la clase Bushi en el siglo XII. Se disputan el poder de Japón. Y en la década de 1180, el triunfo del clan Minamoto sobre los Taira va a llevar a la conformación del primer shogunato, que es conocido como el shogunato Kamakura, y cuyo primer shogun va a ser Minamoto no Yorimoto. Minamoto no Yorimoto es el primer generalísimo que establece el poder de la clase Bushi sobre Japón. ¿Qué ocurre a partir de ahora? Que el poder es ejercido plenamente por los shogun y lo que era el emperador y la clase Kuge y los cortesanos quedan en un segundo lugar. ¿Por qué ese ruido? ¿Se escucha ese ruido o estamos bien? Está sonando una ambulancia. Minamoto no Yorimoto va a ser entonces el primer generalísimo que se hace el poder en Japón. Y recibe el nombre justamente de periodo Kamakura o shogunato Kamakura, porque es el espacio desde donde ejercía el poder propiamente el shogun. Con Minamoto no Yorimoto, no Yoritomo, no Yorimoto. Bueno, si me estoy casi con... No Yoritomo. Tomo o Moto. Tomo o Moto. Minamoto no Yoritomo. Para mí es Minamoto no Yoritomo. Minamoto no Yoritomo se convierte entonces en el primer shogun y va a dar lugar a la conformación de un sistema de poder a través de el vasallaje y de la conformación de poderes y potentados locales por parte de la clase Bushi, del primer gran sistema feudal con pretensiones de gobernar todo Japón. ¿Qué ocurre con esto? Subsiste la clase Kuge, subsiste una administración central, pero progresivamente esto cede poder ante lo que son los gobernantes locales y los poderes que tenemos concentrados en la clase Bushi. Esto se va a expresar en un nuevo sistema, porque ahora progresivamente los Bushi van a ser la clase dominante indiscutiblemente de Japón, van a ejercer la justicia, recaudar los impuestos, van a conformar las fuerzas armadas, pero además van a ser los que manejen el sistema político. Entonces, la idea de una organización burocrática administrativa centralizada en Kioto cede lugar a la idea de una gran alianza entre caudillos militares que ejercen el poder a nivel local y que están vinculados al shogun. Así, el shogunato Kamakura fortalece esta autoridad estableciendo un nuevo sistema de potentados regionales que van a ser conocidos como los Shugo. Los Shugo son básicamente los gobernantes locales dependientes del shogun, ¿no? Son, entre comillas, no necesariamente los tenemos que pensar como vasallos atados a servicio de beneficio, pero en cierta manera, porque son designados por el shogun para gobernar los 60 distritos
que son gobernados por estos caudillos militares que a nivel local, de nuevo, conforman ejércitos, administran la justicia, administran los impuestos y demás. Ahora, además de los yugo, tenemos los shito. Los yugo los podemos entender entonces como una suerte de condes, si quieren, del sistema feudal. Y los shito son señores a un nivel más reducido que administran directamente el territorio, son los que en la práctica ejecutan el poder de la clase bushi en cada región y que dependen en última instancia de los yugo. Se supone que originalmente los yugo dependen directamente del shogun y los shito también. Con el tiempo lo que empieza a ocurrir es que los shito de cada región empiezan a depender progresivamente más de sus vínculos con los yugo antes que sus vínculos con el shogun. Así tenemos entonces el fortalecimiento de un sistema superpuesto y escalonado de autoridades políticas, judiciales, militares, que ejecutan el ejercicio de la guerra, la recaudación de impuestos y el dominio de la clase campesina. Así se va fortaleciendo entonces la clase bushi con este sistema escalonado. Pero además se va conformando otro sistema por el cual el poder no depende de una autoridad central o de una leva general, sino de los vínculos que se establecen entre los distintos clanes que controlan los yugos, los distintos distritos, y que conforman los séquitos armados que manejan la guerra en Japón. Un punto interesante con esto es que el clan, como nosotros lo pensamos, el clan es una organización que sería similar a una familia, pero que incluye también a los hijos adoptivos, a los siervos, a los parientes políticos. Los clanes eran organizaciones muy grandes, muy numerosas, basadas en el parentesco y que, si bien mantenían una autoridad patriarcal fortalecida, no van a tener, por ejemplo, un mayorazgo establecido hasta el periodo Kamakura, el periodo Ashikaga, que es el mayorazgo, que es, bueno, la idea de ceder todo la herencia al hijo mayor. Y a su vez, una particularidad del sistema feudal japonés es que no tenía bases legalistas como ocurría en Europa. En Europa se suponía que había ciertas bases del derecho que estaban tipificadas, sobre todo en la Baja Edad Media, y había elementos muy contractuales en el vínculo entre señor y vasallo. En Japón no ocurría eso. El poder del señor era bastante arbitrario con respecto al vasallo y el poder de la cabeza de un clan era también bastante arbitrario con respecto al resto de los miembros del clan. Esto incluía desde desheredar hijos hasta adoptar y definir quiénes eran los herederos o quiénes eran los sucesores. Progresivamente el fortalecimiento de la clase bushi lleva al empeoramiento de la clase campesina. Durante el periodo Kamakura vamos a tener entonces un proceso progresivo que se va fortaleciendo a lo largo del periodo posterior, o sea, no lo podemos ver como algo automático, sino que entre el periodo Kamakura y el poder de Toyotomi Hideyoshi hay un proceso progresivo de sujeción del campesinado al campo, fortalecimiento de las cargas que estos deben pagar. Ahora, el poder de estos caudillos militares se va fortaleciendo y, de nuevo, al igual que ocurre con el periodo anterior, que es el periodo Heian, cuando empieza a surgir la clase Bushi, durante el periodo Kamakura, progresivamente el shogun empieza a perder poder frente a los caudillos militares locales, que eran básicamente los Yugo. Además, el fortalecimiento de ese shogun en el poder debía basarse también en alianzas sólidas con las cabezas de los clanes, que eran los que les permitía sostenerse en el poder. Esa clase Bushi es una clase militar y lleva adelante sus propios conflictos al interior de cada localidad. Tenemos que pensar que, al igual que ocurría con el sistema feudal en Europa, en el siglo XII, en el siglo XI sobre todo, o en el siglo XII, había una gran anarquía feudal en el sentido de guerras privadas llevadas adelante en el plano micro. ¿Qué quería decir esto? Bueno, que distintas disputas que se daban al interior de cada región, de cada provincia, se resolvían a través de la violencia privada.
Muchas veces se podía dar la intervención del yugo para algún litigio, pero la idea de resolver una disputa a través del ejercicio de las armas y estaba básicamente instalado porque había una extensa clase militar. Ahora, el precio de esto, de nuevo, es el monocultivo del arroz y demás. Acá hay una expansión de la producción comercial porque empiezan a emerger grandes ciudades progresivamente que son las que tienen que llevar adelante las tareas comerciales, las tareas de la producción de artesanías y demás. Ahora, el campesinado es el que sostiene el conjunto de este edificio que progresivamente tiene una coerción más descentralizada. Al igual que ocurrió con el sistema feudal occidental, en cada aldea la coerción no la representaba el Estado, sino el samurái o el bushi local. Entonces, cada campesino, sujeto a la tierra, tenía que pagar los derechos que representaban el poder de la clase bushi, y progresivamente empieza a aparecer un sistema de subinfeudación que va a ser conocido como el chigyo, que es justamente esta propiedad de carácter más patrimonial en la que no importa necesariamente la autoridad central, sino que directamente tenemos una propiedad que corresponde al señor y que reparte entre sus vasallos. Otro elemento importante a la hora de pensar el feudalismo japonés es que, a diferencia de lo que ocurre con el feudalismo europeo, no existieron tierras comunales de importancia, excepto en experiencias particulares, que ya vamos a hablar, que eran como por ejemplo el caso de los Ikki, ¿no? Los ejércitos campesinos. Durante el desarrollo pleno del feudalismo japonés, la enorme mayoría de los campesinos no tenían participación en instituciones colectivas o participación en la explotación de tierras comunales. Eran minifundistas de arroz que pagaban derechos a los señores. Y me dejé los anteojos en algún lugar y me los tendría que poner porque mi vista se va a gastar. Voy a redondear una idea y vamos. El otro tema es que no existía una reserva señorial. A diferencia de lo que ocurría con los señores en la Edad Media europea, que tenían una reserva, un espacio que administraban, cuya explotación administraban ellos o arrendaban a otros campesinos, los señores en Japón directamente cobraban por el trabajo que ejercía la clase campesina sin participar en ningún momento de la producción. De hecho, a posteriori, en la era de Toyotomi Hideyoshi, también se les va a prohibir, por ejemplo, el ejercicio del comercio. Así que todo está basado en ese trabajo campesino de minifundistas terriblemente explotados que eran tratados de forma inhumana por los señores. Nos manda saludos Fyodor, que está en Japón. Un abrazo, señor Fyodor. Ahora, la existencia de este sistema de opresión también marca que el campesinado intente resistir. Por ejemplo, a través de la posesión de armas. Tenemos registros de campesinos o de tropas campesinas participando en los conflictos armados. Después vamos a desarrollar plenamente esto. Y, por ejemplo, en alguna de las notas que diferencian este guerrero bushi montado a caballo con arco y peleando, se contrapone los soldados campesinos que usaban hoces para derribar a los jinetes de los caballos o peleaban conformando barricadas y demás. Pero la explotación del arroz es básicamente la principal actividad económica de la mayoría de la población, mientras la clase privilegiada bushi ejerce el poder. A su vez, vamos a tener progresivamente la emergencia de enclaves, que son los enclaves que pertenecen a los templos. Las sectas budistas administraban territorios, tenían incluso sus propios ejércitos y cobraban impuestos. Cobraban cargas a los territorios campesinos. Cargas que estaban vinculadas a la administración del culto. Un elemento central en el debilitamiento de lo que fue el shogunato Kamakura es la invasión mongola del último tercio de la serie de invasiones mongolas del último tercio del siglo XIII. A partir de la década de 1270, Kublai Khan se propone invadir Japón y llegan invasores que traen una forma mucho más violenta de ejercer la guerra. En algunos documentales y análisis se plantea que de repente estaban estos primeros samuráis refinados, acostumbrados a duelos de arqueros a caballo
y llegan los mongoles con una brutalidad muy superior a la que no estaban acostumbrados. Sin embargo, las fuerzas japonesas logran repeler las invasiones mongolas, pero esto lleva a un debilitamiento aún mayor de la autoridad de los shogunes del shogunato Kamakura y al fortalecimiento justamente de los yugo, de las autoridades locales y los distintos clanes que fueron los encargados de repeler a estas fuerzas. Ese fortalecimiento de los clanes que no necesariamente estaban alineados con los shogunes fue debilitando esa autoridad central. Ahora, a su vez, hay un clan que empieza a tomar cada vez más poder en esta época y que empieza a reemplazar a los Minamoto en la administración del poder, que es el clan Hoyo. Hoyo. Porque hay dos Hoyo. Sí, clan Hoyo. Pero después hay otro clan Hoyo que no tiene nada que ver con esto. Y que empieza a reemplazar el ejercicio del poder por parte de los shogunes. Mientras que se conforman entramados de clanes que sostienen el poder. Ahora, hay una situación particular a partir de la crisis del shogunato Kamakura, en medio de una serie de enfrentamientos intestinos que empiezan a ocurrir en el siglo XIV, que es que empieza a emerger un emperador que va a ser el emperador Go-Daigo, que en el siglo XIV, en la década de 1330, se propone restablecer la autoridad imperial. Para esto se alía con los comandantes de lo que es el clan Ashikaga. Acá hay un gran problema, que es que Go-Daigo intenta aliarse con los Ashikaga para restablecer la autoridad imperial y los Ashikaga terminan desplazando a Go-Daigo del centro del poder y estableciendo su propia autoridad con el shogunato Ashikaga o iniciando lo que se conoce como el periodo Muromachi, porque se instalan en el barrio Muromachi de Kioto. A partir de esto, los Ashikaga se fortalecen en el poder a través de un periodo de conflictos que se conoce como la guerra entre cortes, porque va a haber una corte que es la corte de Go-Daigo, una corte en el sur, que se considera a sí mismo la corte imperial, y a su vez hay una corte en el norte, que es la controlada por los Ashikaga, que se disputa el poder. Finalmente, se instala el shogunato Ashikaga, que va a durar prácticamente hasta la unificación japonesa, de facto, en términos teóricos, pero que en la práctica, dejó de tener poder a partir de la década de 1460. Así que el shogunato Ashikaga, para que nos paremos en el tiempo, se instala con el ascenso de los Ashikaga en la década de 1330 y va a ejercer un poder importante. Va a ser la autoridad principal de Japón hasta la década de 1460, cuando estallan las guerras Oni. Ya vamos a llegar a eso. Ahora, en términos teóricos, durante todo lo que fue el Sengoku Jidai, todo el periodo del país en guerra, había shogunes Ashikaga, que eran la autoridad de Japón. En la práctica, no pasaba nada, no tenían nada, y después llega Oda Nobunaga y los depone. Pero entre la década de 1330 y la década de 1460, los shogunes del clan Ashikaga fueron el poder de Japón. Y Muromachi. Y se instalan en el barrio Muromachi de Kioto. El shogunato Ashikaga se va a basar en una serie de alianzas con tres grandes clanes. Esos tres clanes son los Hosokawa, los Shiba y los Hatakeyama. Esos tres clanes conformaban el bloque de caudillos militares que prestaban apoyo al shogun de la casa Ashikaga y que le permitían sostenerse en el poder. Lo que hacen los Ashikaga es básicamente reforzar el carácter feudal de este sistema. La burocracia imperial pierde más peso, el poder
se centra cada vez más en el ejercicio de los poderes militares, de la recolección de impuestos y de la administración de la justicia por la clase Bushi. Y el poder que ejercen tiene una autoridad mucho más descentralizada que el shogunato Kamakura. O sea, en términos relativos, el shogunato Ashikaga era mucho más débil. El poder, digamos, real lo ejercían básicamente sobre lo que es el centro de la isla de Honshu y un poquito la región occidental de Honshu. Pero en la isla de Kyushu, en la isla de Shikoku o en el noreste, en el este de Japón, los shogunes no tenían mucha autoridad. Y en la práctica, a su vez, estaban totalmente atados a que hicieran los caudillos militares, las cabezas de los clanes, que eran o no aliados del shogun. Así, durante este periodo, se fortalece entonces el sistema de los yugo. Ahora, ese sistema de yugo, que son los que empiezan a ejercer el verdadero poder, de nuevo, tiene esta contracara, que es que si la autoridad depende de estas figuras que ejercen el poder a nivel local, el shogun no va a tener mucho peso. Progresivamente además se empieza a fortalecer lo que decíamos antes, que es la infeudación dentro de los propios yugo. Cada vez más los yugo empezaron a actuar como dueños de los territorios que administraban y cada vez más independientes del poder shogunal. Además empezaron a subinfeudar estos territorios de forma que la autoridad real que tenían sobre ese territorio no se basaba tanto, muchas veces, en la delegación de poder por parte del shogun, sino en sus vínculos con sus vasallos locales. Ahora, como los yugos los ponía el shogun, y ya sé que suena confuso y se pueden perder, espero que no, como los yugos los designaba el shogun, muchas veces estos no tenían vínculos fuertes con los señores de la guerra locales, con los caudillos, con los miembros de la clase Bushi locales. Y cuando eso ocurría, un yugo tenía mucho menos poder. Tenía mucha menos presencia, pero no estaba vinculado. Y porque los vínculos existentes dentro de la clase Bushi pesaban más que una designación por parte del shogun. Bienvenido Fyodor, que se ha hecho camarada de este canal. Ahora, la consolidación definitiva de la clase Bushi se hace en el periodo Ashikaga. La clase Bushi es la clase que maneja la política del ejército de la recaudación de impuestos y que ejerce el poder real en Japón. A partir de este momento, la clase Kuge pasa a una función prácticamente simbólica. El mundo cortesano se cierra en las puertas del Palacio Imperial y sus alrededores, y el poder real es ejercido por los Bushi. Sin embargo, como ocurre con la dinámica del modo de producción feudal en Europa, el modo de producción feudal genera un gran desarrollo económico, porque prácticamente la competencia interfeudal por la apropiación de la renta lleva a que se dispare. Acá aparecen los derechos divisibles sobre la producción, que son los shiki. Los shiki son los derechos que se apropia la clase Bushi sobre los productores de arroz. Entonces, de la misma manera que ocurre en la Europa medieval, vos tenías vasallo, señor y sucesivamente a través de la subinfeudación apropiándose de la renta campesina. El momento culmine de este sistema de explotación, para dar una idea, la clase Bushi se apropiaba 2/3 de la producción campesina. Al mismo tiempo hay un gran impulso al desarrollo del comercio. Durante el periodo Ashikaga florece el comercio con el mundo exterior, que se reduce a Asia en este momento. Ya vamos a llegar a Europa, eventualmente. Y de la producción de las artesanías en las ciudades. Sin embargo, dado que estamos en la dinámica de un sistema feudal, las lógicas de la política y los conflictos están marcados por la lógica del feudalismo. El gran problema surge en la década de 1460, cuando el shogun Ashikaga Yoshimasa enfrenta una crisis sucesoria. Ashikaga Yoshimasa era muy joven. De hecho, era más joven que yo. Tenía 29 años. Pero era un shogun mucho más dedicado al arte, mucho más dedicado a la cultura, que no tenía intereses militares. Y si shogun quiere decir básicamente generalísimo, quiere decir caudillo militar,
para que un shogun se sostenga en el poder, tiene que ejercitar la guerra, tiene que ser un probado comandante militar y tiene que poder imponer su presencia sobre el resto. ¿Qué ocurre entonces con Ashikaga Yoshimasa? Quiere retirarse de la vida del shogun, quiere abdicar. Y para esto nombra como sucesor a su hermano. El problema es que Ashikaga Yoshimasa designa como sucesor a su hermano y después de esto tiene un hijo. ¿Cuál es el problema? Que acá tenemos una disputa sucesoria entre el hijo de Yoshimasa, apoyado por su madre, que es un niño originalmente, y el hermano de Yoshimasa. Así se va a dar inicio a lo que se conoce como la Guerra Onin. ¿Cuál es el problema con este sistema de poder que han construido los shogunes? Que debido a que el sistema era plenamente feudal y se basaba mucho más en los poderes locales, un shogun requería, para sostenerse, del apoyo de los grandes señores militares de otros territorios de Japón. De esta manera, los vínculos de parentesco con los Yugo, con los distintos clanes, eran los que sostenían el poder real de un shogun. ¿Qué ocurre con esta cuestión? Que en medio de una disputa sucesoria, las alianzas, los vínculos de parentesco, se rompen, porque puede haber alianzas que se ponen en entredicho. Y en este momento, como hemos dicho antes, el poder del shogunato Ashikaga se basaba en el apoyo de tres grandes clanes aliados. Los Hosokawa, los Shiba y los Hatakeyama. Tenemos una disputa sucesoria y a su vez vamos a tener una disputa sucesoria en el clan Shiba y en el clan Hatakeyama. Así se va a dar inicio a lo que se conoce como la Guerra Onin. ¿Cuál es el problema con la Guerra Onin? Bueno, dos grandes clanes, que son el clan Yamana, liderados por Yamana Sosen, y el clan Hosokawa, liderados por Hosokawa Katsumoto, apoyan a respectivos sucesores a el shogunato. Y empiezan a disputarse el poder en la capital de Japón, que es Kioto. La Guerra Onin es una guerra que se prolonga desde 1467 hasta 1477 y que tiene su epicentro en la capital. Es un conflicto eminentemente urbano en el que se disgrega la autoridad del shogun a nivel, entre comillas, nacional. ¿Por qué? Porque la disputa sucesoria de la casa Ashikaga se extiende a conflictos regionales. Si observamos el mapa acá, vemos que el enfrentamiento entre los Hosokawa y sus aliados y los Yamana y sus aliados supone que de repente esto se extienda por toda la región occidental de Japón y la isla de Shikoku. Entonces, lo que ocurre en la práctica es que una disputa sucesoria en el interior de lo que era el poder de los shogun en Kioto lleva a la disgregación de su autoridad en todo el territorio. Porque estos vínculos de vasallaje, estas alianzas de carácter, estas alianzas a través del parentesco y demás, estructuraban todo un sistema de lealtades que se rompen en medio de esa crisis sucesoria. Así, lo que es la Guerra Onin lleva a la fragmentación del poder del shogunato Ashikaga y se inicia un periodo de 10 años de conflicto en Kioto que llevan a que básicamente sea arrasada la ciudad, mientras bandas armadas que pelean para cada uno de estos clanes empiezan a tomar el poder y enfrentarse entre sí. A su vez con divisiones de nuevo, entre distintos clanes con disputas sucesorias. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, que el poder de los shogun desaparece progresivamente y el ejercicio de facto de la guerra por parte de los distintos caudillos militares es lo que empieza a marcar el rumbo político del país. Así empiezan a emerger nuevos liderazgos que ya no responden a lo que es la designación de este poder por parte del shogun, sino más bien al poder personal, a la riqueza patrimonial y a las redes de parentesco
de cada caudillo local. Estos nuevos caudillos van a recibir el nombre de daimios, como dijimos antes. Los daimios, u hombres grandes, son entonces las cabezas de los clanes que empiezan a ejercer el poder real en las distintas regiones de Japón. ¿Por qué son importantes los daimios? Bueno, primero, porque son la cabeza de una pequeña pirámide feudal en cada región. Segundo, porque reemplazan a la autoridad de lo que eran los Shugo. Hay un fenómeno que va a ser conocido como Gekokuyo. Gekokuyo quiere decir guerra de los de abajo hacia los de arriba, o el gobierno de los de abajo hacia arriba. El periodo que se inicia a partir de la guerra Oni va a ser justamente el periodo del Sengoku Jidai, o del país en guerra, que está marcado por este fenómeno que se conoce como Gekokuyo, que representa un clima de revuelo, crisis de autoridad política y crisis social. ¿Qué tiene que ver el concepto de Gekokuyo con los daimios? Bueno, ¿se acuerdan que antes dijimos que el shogun designaba a los yugo que gobernaban cada región y que a veces esos yugo no tenían vínculos con el poder local? Bueno, lo que empieza a ocurrir es que los yugos que no tenían vínculos con las redes de lealtades locales empiezan a ser derrocados por los caudillos militares de la clase Bushi y reemplazados en el poder. Así, lo que ocurre es que en el poder local desaparece la autoridad del yugo, totalmente desaparece el sistema de los yugo y de estos, si queremos, condestables que respondían a los shogun, y aparece un sistema de autoridades locales que no responden a ningún poder central y que ejercen el poder de una manera patrimonial a través de sus vasallos. Ya no hay aparato burocrático, ya no hay autoridad, ya no hay designación de gobernantes locales, sino que cada daimyo es, entre comillas, un rey en el territorio que domina, y todos los miembros de la clase Bushi en ese territorio son sus vasallos o son vasallos de sus vasallos. Así se conforma un sistema por el cual desaparece el sistema Shoen y prima lo que es el sistema de los Chikyo, es decir, la propiedad justamente con derechos entre señor y vasallo a través de la subinfeudación. Esa propiedad no reconoce ninguna autoridad central, es inmune a los impuestos, es patrimonio de esa persona. Entonces, los territorios sobre los que ejerce un poder un daimyo son propiedad del daimyo. Y si los administran de forma tercerizada otras personas, es porque son sus vasallos o los vasallos de sus vasallos. Acá me dicen, me perdí. ¿Qué diferencia hay entre los...? No, esperen. Ojo. Porque acá me dicen, ¿qué diferencia hay entre los shogun y los daimios? El shogun es el caudillo militar o generalísimo que gobierna todo Japón, que puede ser un daimyo. Acá ya vamos a llegar a eso. Y el yugo es el gobernante local designado por el shogun. Los daimios reemplazan a los yugos y empiezan a ejercer el poder en cada territorio. Pero el Gekokuyo, acá creo que me corrigieron y es Gekokuyo, el Gekokuyo va a suponer un periodo de rebelión permanente contra todo lo que era considerado la autoridad. Así, de la misma manera que se levantaron caudillos militares de la clase Bushi contra los gobernantes yugo, vamos a tener levantamientos campesinos, levantamientos de monjes, asesinatos de, parricidio por parte de miembros, es decir, asesinato del padre por parte de miembros ambiciosos de la clase Bushi. Y de esta manera, todo lo que es el territorio de Japón se descompone en una serie de potentados gobernados por distintos daimios. Entonces, el sistema de yugo desaparece, esto de que hay 60 provincias en Japón, deja lugar a un nuevo sistema por el cual todo el territorio queda descompuesto en una serie de, si queremos, feudos gobernados por cada daimyo. En el periodo de máxima expansión de todo esto, hay unos 200 daimios que se reparten todo el territorio de Japón. Ahora, esto inicia en la década de 1460 y va a durar 100 años.
durante 100 años no va a haber ninguna autoridad central de peso que pueda administrar el poder o ejercer la justicia o controlar lo que ocurre en Japón. No, todo depende a nivel micro de cada uno de estos caudillos militares. Con el tiempo, va a haber distintos clanes que van a imponer su autoridad. Podemos mencionar algunos. En Echigo, ya lo mencionamos, va a estar el clan Uesugi. En el norte vamos a tener el clan Date. Pero también en el este de Japón va a estar el clan Hoyo, que no tiene nada que ver con los Hoyo anteriores. En la región de Kai van a estar los Takeda. En la región de Mikawa van a estar los Tokugawa. En la región de Owari van a estar los Oda. En la isla de Shikoku van a estar los Chosokabe. También en la región central vamos a tener, en la región de lo que es, ¿cómo se llama esta región? Kanto. En esta región de Kanto se hablaba del grupo de los tres, que eran los Takeda, los Imagawa y los Hoyo. Vamos a tener también en la isla de Kyushu a los Shimazu, en la isla de Kyushu a los Shimazu, entre otros. Esto es parte de un esquema a gran escala por el cual el poder lo ejerce la clase Bushi de manera totalmente descentralizada y es un gran estado permanente de guerra de todos contra todos. Así se inicia entonces lo que llamamos como Sengoku Jidai, el periodo del país en guerra, que es un periodo de 100 años prácticamente en los que no existe una autoridad central, no existe un poder que pueda imponerse en Japón, y tenemos a un conjunto de decenas de daimios en una guerra permanente de todos contra todos, tratando de imponer su autoridad, al mismo tiempo que al interior de cada clan podemos tener disputas sucesorias y luchas por el poder. Ahora, la fragmentación política del periodo Sengoku Jidai lleva también a que surjan en los intersticios de este esquema de guerra de todos contra todos y lucha por la supremacía, distintos poderes que no tienen que ver con la autoridad de la clase Bushi. Creo que me estoy adelantando. Esperen. No, esperen. Ya vamos a llegar a eso. Esa fragmentación política supone, por ejemplo, que cada clan, cada daimyo que ejerce el poder, tenga que imponer su autoridad. El fenómeno del Gekokuyo lleva, como dijimos, a que montones de yugo sean derrocados por los séquitos militares que existían en los territorios que administraban. También llevan a la división de los yugo. Muchos yugo se descomponen en distintos territorios. Ahora, hay yugos que logran hacer la reconversión para convertirse en daimios. Es decir, tipos que eran originalmente gobernantes locales, que hasta ese momento habían logrado imponerse o imponer la autoridad del shogun, y que cuando el shogunato cae y deja de tener importancia, bueno, empiezan a administrar el poder por sí mismos y fortalecen sus vínculos con los que ahora van a ser sus vasallos sin ninguna autoridad más. Ahora, esta serie de daimios que se imponen en todos lados tienen su propia competencia por el poder y por tratar de imponer su supremacía a nivel regional y, llegado el momento, a nivel, entre comillas, nacional. Alguien pregunta acá, ¿cuántos guerreros tenían más o menos cada uno? Para hacer una idea, los ejércitos de los daimios muchas veces nucleaban alrededor de 2.000, 3.000 soldados. 4.000. Ahora, los daimios más poderosos van a llegar a reclutar antes de la unificación. Quiero hacer hincapié en que estamos hablando de antes de la unificación. Antes de la unificación, los daimios más poderosos van a ser capaces de movilizar ejércitos de 10.000 y quizás hasta 20.000 soldados, como en las batallas de Kanawakashima entre Uesugi Kenshin y Takeda Shingen. Ya vamos a llegar a eso. Pero la pregunta es pertinente porque son ejércitos de unos pocos miles de soldados. No son ejércitos importantes.
Porque de nuevo, todo Japón está fragmentado en estos señoríos militares que compiten entre sí. Ahora, para que se imponga la supremacía de unos sobre otros, era necesario muchas veces formar alianzas y coaliciones. Acá ya estamos en el periodo Sengoku. El periodo Sengoku se va a prolongar desde la década prácticamente de 1460 hasta la década de 1570. En cierta manera, el periodo Sengoku se termina con Sekigahara, la batalla de Sekigahara en el 1600, pero podríamos decir que hay un intervalo ahí que es la unificación o el proceso de unificación, que es el último cuarto de siglo o los últimos 30 años del siglo XVI. Pero lo cierto es que a lo largo de todo lo que sigue vamos a tener montones de daimios compitiendo por el poder. Esos daimios representaban justamente la primacía de la clase samurái. La clase samurái, la clase bushi, es la clase dominante de manera indiscutida, no tiene ningún gran competidor. Ahora, de la misma manera que ocurre con el feudalismo europeo, la fragmentación política lleva a que existan otras realidades por fuera de esto. Tenemos que recordar que el campesinado era justamente la clase mayoritaria en Japón. Son los trabajadores de la tierra. Ahora, el campesinado es coercionado directamente por la clase bushi, ahora sin ninguna autoridad, sin ningún poder central, sin ninguna burocracia. Son básicamente propiedad de la clase bushi en cada territorio. Cada samurái se reparte lo que son las mura o aldeas. O sea, básicamente a cada uno le correspondía tantas aldeas para sostenerse. No me gustan las líneas de tiempo. Les pido disculpas. Pero bueno. Ahora, la clase campesina. Bienvenido el señor Santiago Perchante, que se hace miembro secretario general de este espacio. La clase campesina vive una situación de opresión absoluta. Porque además se refuerza el control feudal progresivamente y hay un estadio permanente de lucha de clases acá. Porque vamos a tener comunidades campesinas que intentan resistir justamente los abusos de la clase bushi. Ya durante el periodo Ashikaga, durante el periodo de predominio Ashikaga, habíamos visto la emergencia de grupos de bandidos que recibían el nombre de Akuto. Akuto o Akuta. Akuta. ¿Qué quiere decir? Bandas infernales. Estos grupos de bandidos eran rebeldes que no reconocían la autoridad de ningún poder central ni de algún yugo y que tenían prácticas de la guerra que eran más de guerra de guerrillas, combate montañoso y demás. Mientras la clase campesina es oprimida, empiezan a emerger comunidades que tratan de resistir justamente el poder de los... me estoy pasando con algo. Ahí va. El poder de los señores. Una cuestión importante. La autoridad era representada físicamente por los fuertes. Los fuertes, que no eran como los castillos de piedra esos que vemos hoy en día en Japón, eran justamente los enclaves desde los que distintos daimios, distintos señores, ejercían su poder y su autoridad. Ahora, así como existían los fuertes, existían los monasterios en los intersticios del poder feudal que tenían su propia autoridad. También van a florecer ciudades como enclaves comerciales que tienen autonomía debido a la fragmentación del poder feudal. Como ocurre también en Europa, ¿qué pasa? En los intersticios de esas autoridades que compiten, emergen ciudades que, como Kaiga, van a tener una gran importancia comercial. De hecho, los viajeros europeos, cuando llegaron a Kaiga, la llamaron ¿Kaiga o Saika? Kaiga o Saika. Ahora tengo una duda. Saika. Casi totalmente seguro que es Saika. Ciudad de Saika. Tengo una referencia. No. Saika. Entonces la ruta de Osaka. Decime que Saika.
No puedo acordar si es Kaga. No, Kaga no es. Kaga no es. Kaga es otra cosa. Saika. Saika. Casi totalmente seguro que Saika. 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 Es Saika porque acá no, Saika. Ah. Bueno, surgen grandes enclaves comerciales que tienen mucha importancia, que tienen peso propio y que en más de una ocasión van a llamar la atención de los viajeros europeos, ya hablamos de eso, por el florecimiento del comercio, de las actividades artesanales y demás. De hecho, incluso surgen gremios de artesanos en Japón. Ahora, así como estaba el poder de los Bushi, empiezan a emerger grupos que se enfrentan a la autoridad de la clase samurái, de los daimios, y que tratan de tener su propia existencia independiente. Estos grupos van a ser conocidos como Ikki, que eran las bandas campesinas. Grupos que se oponían, se rebelaban ante la autoridad, que trataban de construir su propio modelo de sociedad sin señores. El caso paradigmático de los Ikki, de las bandas campesinas, que no reconocían la autoridad de ningún daimyo, que no reconocían la autoridad de ninguna de estas fuerzas, es el caso de los Ikko-Ikki. Los Ikki del territorio de Ikko, de las sectas Ikko. ¿Qué eran los Ikko-Ikki? Eran básicamente miembros de sectas budistas que no reconocían la autoridad de los señores, que impulsaban una vida comunal, sin grandes autoridades, y se enfrentaban con tácticas de guerra de guerrillas a los ejércitos de los samuráis. A su vez, las propias fuerzas de las sectas budistas tenían peso propio. Existía una gran red de templos budistas que, como habíamos dicho antes, cobraban cargas para realizar los servicios religiosos, administraban territorios, tenían sus tierras de cultivo e incluso sus propias fuerzas militares. Esta red de templos incluso tenía sus propias fortalezas. Y entre ellas vamos a destacar el enclave de Enryaku-ji, que era el principal centro del culto budista de Japón, una red de templos que funcionaba como una poderosa fortaleza y que desde ahí controlaba ejércitos de monjes budistas que eran una fuerza militar muy disciplinada y poderosa. Así que, en medio de la fragmentación del sistema feudal y este estado constante de Gokekuyo, la rebelión social también aparecía. Bajo la forma de las bandas campesinas, aparecían los enclaves de los monjes budistas y sus sectas, y aparecían también ciudades comerciales de mucha importancia. Así que esto ocurría en medio de la poderosa fragmentación política del mundo del Sengoku Jidai. Vamos a hacer una pausa porque voy a agarrar mis anteojos, ¿sí? Porque no quiero seguir gastándome la vista. Denme un segundo. Me estoy riendo mucho con el señor Fyodor que pone eran budistas, no boludos. Ahora, acá lo que vamos a tener es una lógica de guerra de todos contra todos. Ahora, a lo largo de siglos, la clase Bushi desarrolló su propio arte de la guerra, sus propias formas de ir al campo de batalla, entrenar y combatir. Este estado de guerra permanente supuso también un proceso de evolución de las prácticas militares. Pero también hay que decir, no solo se da un enfrentamiento
dentro de la clase Bushi por la competencia, sino que, como veremos, la clase Bushi va a enfrentar violentamente a las sectas budistas y a las comunas agrarias independientes. Ahora, cada daimyo trataba de conformar una fuerza militar. Estas fuerzas militares tenían su núcleo justamente en los vasallos samurái que tenían que defender a la casa. Estaban estructurados, como habíamos dicho antes, por vínculos feudo-vasalláticos que unían a señor y vasallo con un juramento de lealtad. Ahora, ese juramento marcaba una relación mucho más asimétrica que en el caso del feudalismo europeo, y el vasallo estaba mucho menos atado al beneficio económico, es decir, a la tierra que le otorgaban, de lo que estaba atado al señor. Por eso decimos que el homenaje o el pacto de vasallaje era mucho más importante que el feudo. Ahora, a lo largo de estos siglos se produjo una evolución progresiva de las formas en las que la clase Bushi ejercía la guerra. Los primeros Bushi, los primeros samuráis, como dijimos antes, iban a combate a caballo con arcos y flechas. El punto particular es que se planteaba una guerra a partir de duelos de arqueros a caballos, siguiendo códigos muy estrictos, o al menos en la literatura romántica, en el equivalente de los cuentos, los poemas románticos del mundo medieval, pero en Japón. Ahora, a lo largo de los siglos, ese ejercicio de la guerra de bandas de guerreros de élite armados con arcos a caballo combatiendo en duelos fue evolucionando, fue cambiando y se dieron progresivas transformaciones del arte de la guerra. Para empezar, los guerreros samurái, como sabemos, iban al combate con armaduras conformadas de placas de láminas atadas con cintas de cueros, algunas de metal, otras de cueros endurecidos. También en algunos casos usaba la cota de malla. Llevaban un casco que recibía el nombre de kabuto y llevaban placas grandes que se movían y eran flexibles para que pudieran disparar. Uno de los principales motivos por los cuales no usaban usaban escudos en las guerras feudales en Japón, era porque se suponía que el ideal del combatiente era el arquero. Por eso se llamaba el camino del samurái, el camino del caballo y del arco. Entonces tenía que tener las manos disponibles para poder disparar con el yumi o arco. El yumi o arco largo japonés es un arco compuesto que tiene una gran potencia, pero que requiere mucho entrenamiento para ser disparado. Es el equivalente básicamente a lo que es el arco largo inglés, pero en Japón. Ni siquiera no lo compararía al arco compuesto de los grupos mongoles o de las fuerzas mongoles o de los arqueros de las estepas, porque era mucho más grande. Ahora, requiere mucho entrenamiento, requiere mucha práctica, fuerza y destreza disparar un arco de estas características. Se suponía que en los combates originales de bandas de guerreros samurái tenía que haber un intercambio de flechas antes de que se aproximaran combatiendo con espadas. Entonces, disparar un arco de estos en movimiento mientras se maneja un caballo era un desafío que requería mucha práctica. Por eso hay que remarcar que la casta samurái, al igual que ocurría con el caballero medieval, era una clase de hombres especializados en la guerra. Soldados totalmente profesionales, unidos entre ellos por vínculos de honor, que se dedicaban a la guerra porque era el elemento constitutivo de su clase. Las armaduras fueron progresando y se volvieron progresivamente en armaduras cuasi articuladas en la que las placas grandes a modo de caja, como las que usaban en lo que es lo que protegía el espacio de la silla de montar, fueron siendo reemplazadas cada vez más por placas más articuladas que les permitían una protección más eficiente. Se suponía que en combate, uno buscaba los puntos débiles y las axilas eran los puntos por donde entraban los ataques, igual que el cuello. Por eso muchas de las armaduras samurái llevan unas protecciones prolongadas que se ataban al kabuto, al casco, tanto hacia los laterales, en forma así, alada, que lo que permitiera que cuando uno girara protegiera ambos lados del cuello, o por debajo del mentón. Ahora, estos combates a caballo con arcos fueron
cediendo espacio a medida que se desarrollaron otras formas de la guerra. Las Akuta o Akuto, las bandas infernales, incorporaron la emboscada, incorporaron la utilización de barricadas y demás. Bueno, el otro arma central de la guerra samurái en este periodo es la Yari o lanza. La Yari o lanza es una lanza prolongada que justamente se utilizaba a caballo para embestir, como podemos imaginarnos a lo largo de la historia de la guerra, la caballería con lanza, ¿qué es lo que hace? Y bueno, maximiza masa por velocidad en un punto. Entonces, cuando vos venís a caballo a 30, 40 kilómetros de velocidad con una lanza, a lo que le pegues lo vas a atravesar. Las Yari tenían un filo prolongado porque no solo se usaban para pinchar, sino que se usaban para cortar. O sea, se esperaba incluso que un guerrero samurái pudiera realizar ataques de corte con la lanza y no solo de penetración propiamente. Ahora, también la lanza se puede utilizar para frenar la carga de la caballería. Entonces, a medida que fue avanzando el periodo, sobre todo ya durante el periodo Ashikaga, vamos a tener grandes bloques de soldados de infantería que combaten en formación con yaris o con otras armas de asta como las naginatas, que eran un arma que tiene un arma de asta con una hoja curva que permitía tanto realizar un ataque de parada como realizar grandes golpes contundentes a modo de corte. Sería el equivalente japonés, si quieren, a la alabarda de los soldados medievales europeos o de la temprana modernidad. Así, los combatientes a pie solían empezar las batallas utilizando las yaris, justamente porque permitían retener a la caballería. Como no tenían escudo, no formaban ponerle en falange, excepto los ashigaru, ya llegamos a eso. Pero en el combate cercano, el arma definitoria, casi un símbolo de la época, era justamente la katana. La katana es una espada cortante japonesa que se hacía con láminas de hierro que eran fundidas progresivamente, que era extremadamente afilada. La katana no es propiamente una espada larga, está en el punto medio. Si la tenemos que comparar con lo que eran las armas de la Europa medieval, sería el equivalente a una espada bastarda, que es un punto medio entre una espada corta y una espada larga. La katana es un arma extremadamente afilada que se usaba en el combate cuerpo a cuerpo, en el melee cercano. Muchos combatientes no es que tenían solamente como arma principal la katana, sino que combatían con yaris y cuando el combate se hacía cercano e encarnizado, utilizaban la katana. Aún así, había entrenamiento para, por ejemplo, enfrentar a un combatiente montado con una katana. Se suponía, esto se ve menos romántico de lo que uno se imagina, que un soldado armado con una katana frente a un combatiente a caballo tenía que agacharse y cortarle la pata al caballo o el hocico para derribar al jinete. Entonces vos lo que buscabas era frenar al otro combatiente, no con estos códigos de caballería que había del combate honorable, de atacar al jinete, sino que le cortabas la pata al caballo, el jinete caía y lo pinchabas en el piso. Ahora, la katana no es solo un arma de infantería, sino que justamente como una espada de corte, funcionaba como funcionaban los sables de las guerras napoleónicas. ¿Por qué usaban sables en las guerras napoleónicas y no espadas anchas como en otro periodo? Porque se buscaba cortar a caballo. Entonces, el combatiente montado, armado con una katana, tomaba velocidad y hacía cortes hacia abajo que básicamente te rebanaban como si nada. La katana es un símbolo de la época, pero además tenemos que pensar que un combatiente samurái requería entrenamiento, armadura, una serie de armas, no una única arma. La katana era para el combate cercano, pero un yari, una yari, un yumi, para enfrentarse. Ahora, la particularidad del desarrollo de la guerra en Japón es que también tuvo innovación tecnológica. Así como teníamos a las yaris o a los yumis, las katanas, durante el periodo de la invasión mongola llega un nuevo arma a Japón. Y es interesante que hay que ser sutil para observar dónde está. Acá vemos a soldados mongoles disparando con arcos y flechas, pero hay algo más. Esto. Eso no es una flecha. Eso es una bomba explosiva. Porque durante finales del siglo XIII llega a Japón la pólvora.
Los japoneses ya utilizaban la pólvora entonces desde finales del periodo Kamakura y durante el periodo del shogunato Ashikaga. Durante este periodo se empiezan a utilizar armas de pólvora en forma de proyectiles que eran lanzados muchas veces a través de mangoneles, es decir, de una suerte de trebuchets japoneses que lo que hacían era arrojar bombas que llevaban metralla, pólvora, y que cuando impactaban reventaban haciendo una explosión y arrojando fragmentación por todos lados y matando a mucha gente de politraumatismo de cráneo, entre otras cuestiones. Estas fueron las primeras armas de pólvora importantes que se utilizaron en el Japón feudal. Pero en 1547 llegan los portugueses a Japón. Tenemos que recordar, esto lo hemos visto en algún video, estoy seguro que lo vimos en algún video. Bueno, que Portugal fue la gran potencia mediterránea junto a España que emprendió la primera etapa de la expansión ultramarina europea. Y mientras los españoles desarrollaban la conquista de América, los portugueses se expandieron hacia África, establecieron distintos enclaves, iniciaron la base de lo que fue el tráfico de esclavos, pero además se conformaron lo que se llama el Estado da India, en la India, y se establecieron en Macao. Así comerciaron con China, comerciaron con lo que posteriormente se llamaría las Indias Orientales, y un buque portugués llega a Japón en 1547. Los japoneses van a llamar a los europeos Nanban. Y en el periodo que va en lo que es la segunda mitad del siglo XVI y hasta principios del siglo XVII, los japoneses van a comerciar con los Nanban y de hecho van a establecer estos enclaves en donde no solo tratan de vender productos europeos, sino que también empiezan a traer algunas de sus ideas. Entre ellas, el cristianismo, que tuvo una prédica importante porque no olvidemos que estamos hablando de una sociedad feudal de campesinos pobres sometidos por una casta privilegiada de guerreros y terratenientes que justamente podía tener prédica el cristianismo porque había un caldo de cultivo para eso. El tema es que los europeos, además de traer intereses comerciales y demás, traen los primeros arcabuces y mosquetes que provocan mucho interés en la clase bushi japonesa, que empieza a producir sus propios modelos de armas de fuego que recibían el nombre de tepos. Con el tiempo desarrollaron mosquetes que tenían el nombre de Kanegashima. Kanegashima. ¿El mosquete japonés? Kanegashima. No, Kanegashima. Los tepos, las armas de fuego japonesas, se convirtieron en la gran innovación del periodo Sengoku Jidai. Ahora, los ejércitos samuráis empezaron a usar masivamente armas de fuego que arrojaban proyectiles. Y las hacían de todos los calibres. Portátiles como arcabuces y mosquetes, también construyeron cañones, morteros, rifles que se utilizaban con soportes para asedios. Todas estas armas de artillería y de fuego transformaron el arte de la guerra en Japón porque justamente perforaban las armaduras, no requerían de los años de entrenamiento que requería un yumi y las heridas que causaban eran mucho más terribles. Tanegashima, muchas gracias. Tanegashima era el nombre del mosquete japonés. Los bushi empezaron a incorporar cañones. Un gran problema que tenían es que el nitrato de potasio, si no me equivoco, con el que se hacía la pólvora, no se conseguía fácilmente en Japón. Así que utilizar armas de fuego requería también de mantener la importación de la pólvora. Así que más allá de que hubieran desarrollado las técnicas de fundición para conformar fusiles, mosquetes y demás, tenían que necesariamente importar la pólvora en muchas ocasiones. Los cañones fueron un gran desarrollo de esta época, eran de retrocarga, interesante porque los cañones
o sea, se cargaban por atrás. Los cañones europeos de esta época eran de avancarga. Ahora, la gran transformación que traen las armas de fuego en el Sengoku Jidai es que vienen a reforzar una tendencia que ya había empezado con la guerra Onin. Durante la guerra Onin, que fue un conflicto, dijimos, urbano, en Kioto, entre los contendientes a la sucesión del shogunato Ashikaga, empezaron a reclutarse masivamente soldados plebeyos que recibían el nombre de Ashigaru. Los Ashigarus eran soldados armados de forma ligera, que se movían mucho más rápidamente y que originalmente fueron reclutados entre la plebe de Kioto para combatir en la guerra Onin. Esto justamente por pertenecer a el estrato plebeyo, no tenían los privilegios ni los años de entrenamiento de la clase samurái. Tampoco tenían derechos originalmente sobre tierras o sobre trabajadores. No había Chikyo, ni no había Shiki para el Ashigaru. Entonces, ¿por qué combatía el Ashigaru? Por botín. Y también porque muchas veces portar armas y participar del combate era una forma de evitar ser víctima de los que portaban armas y participaban del combate. Así, durante el periodo Sengoku Jidai empiezan a incorporarse de manera masiva los Ashigaru a las filas de los ejércitos de los daimios. Estos Ashigaru, como soldados rasos de menor categoría, tenían que basar su poder, su capacidad militar, en otros principios que no eran los de pertenecer a una casta privilegiada de especialistas en la guerra. Así que combatían con armas de astas, como las naginatas o las yaris, y con yumis. Lo que se esperaba del Ashigaru era que fuera poderoso en formación, grandes bloques de infantería, realizando justamente o conformando formaciones para evitar las cargas de la caballería. También eran útiles para la guerra irregular. Vos, si por ejemplo querías provocar un incendio, ya vamos a ir a eso, porque las fortalezas eran de madera, las construcciones también, combinan muchas veces soldados ligeros que podían correr rápidamente antes que llevar a un hombre armado, con armadura, caballo y demás. Así el Ashigaru era el soldado, si queremos, de avanzada, la carne de cañón. Para tratar entonces de hacer valer su número, se los formaba en bloques de infantería, se los posicionaba como irregulares o se los hacía combatir con yumis o arcos. Ojo con esta visión idealizada del Ashigaru. No todos los Ashigaru tenían armaduras de láminas y demás. No, muchos Ashigarus combatían con túnicas largas y eso era todo. Ropa de tela y sandalias. Ojo con esto, ¿eh? O sea, estos ejércitos Ashigaru así que vemos empezaron a aparecer sobre todo en la última etapa del Sengoku Jidai, pero muchos Ashigarus combatían con ropa nada más. El tema central con el Ashigaru es que es el soldado perfecto para utilización de las armas de fuego. Con la incorporación de los Teppo y los Tanegashima, los ejércitos Ashigaru empezaron a tener mucha más importancia porque podían usar los mosquetes que no requerían los años de entrenamiento de un soldado samurái para disparar con mucha fuerza a un yumi. Entonces el mosquete que utilizaba el Ashigaru provocaba un daño terrible y no importaba mucho cuántos años de experiencia hubiera detrás del tirador. Así, los Ashigaru se convirtieron muchas veces en el grueso del número de las fuerzas, sobre todo de la última etapa del siglo XVI, mientras que los samuráis conformaban el núcleo duro de combatientes. Igual, ahora vamos a ver que esto tiene sus cambios. Ahora, muchos Ashigaru, perdón, muchos no. Bueno, sí. Muchos Ashigaru podían ascender socialmente. Porque esta forma de ir a la guerra, obtener riquezas, botín, les permitía a veces ascender e incluso incorporarse a las filas de la clase samurái. Ya vamos a volver sobre eso en el futuro. Ahora, dijimos que los Ashigaru tomaron mucha importancia a partir de la guerra Onin, que fue un conflicto urbano en Kioto, y justamente tenemos que hablar de los sitios en las guerras del periodo Sengoku Jidai. Durante Sengoku Jidai no existían esas poderosas fortalezas de piedra a las que a veces asociamos Japón.
No, muchas de esas fortalezas se construyeron o a finales del siglo XVI durante el proceso de unificación o durante el periodo Edo. ¿Qué ocurre acá? La mayoría de los fuertes del Sengoku Jidai eran fuertes de madera. Incluso el castillo de Oda Nobunaga era muy imponente en comparación, que se construían aprovechando la geografía. Se los construía sobre un monte, se los construía en posiciones elevadas y demás. Los grandes castillos con fosos de piedra son un elemento posterior. O sea, estas megafortalezas descomunales, estas ciudades castillo, eran un poquito después. La mayor parte de las fortalezas eran fortalezas de madera que, como dice acá el señor Manco Cápac, eran fácilmente incendiables. Por eso, los sitios se basaban mucho en la utilización del fuego. El fuego es un elemento central en las guerras del Sengoku Jidai, porque lo que se buscaba era destruir justamente esa capacidad defensiva y quemar a la población adentro a veces. Los sitios entonces se basaban en esto. Ataques rápidos en donde se incendiaba la fortaleza del otro. Ahora, muchas de estas fortalezas no estaban pensadas para resistir hasta el final, sino que incluso se construían con vías para poder realizar escapes. Ahora, era poco esperable que un comandante samurái combatiera hasta el final y se rindiera. Como veremos, tenían otras prácticas. Ya llegaremos a eso. Ahora, el fuego era un arma letal. Y hay un caso que vamos a ver particularmente, en el que se utilizó con una gran brutalidad. Pero justamente el fuego era la gran amenaza para estas fortalezas basadas principalmente en las construcciones de madera. Ahora, a medida que avanzó el periodo, a la utilización del fuego se le va a sumar la utilización de las armas de fuego, los morteros e incluso los cañones con los que se sitiaban y se derribaban los muros y las fortalezas. Proyectiles incendiarios, balas de cañón y demás eran muy destructivas sobre estos muros. Ahora, también había formas de la guerra irregular. Los Ikoiki, que combatieron en este periodo contra la clase Bushi, utilizaban tácticas de guerra de guerrilla, emboscadas y no enfrentaban de igual a igual, sino que llevan adelante esta guerra irregular. Y los máximos especialistas en la guerra irregular eran los conocidos como shinobi, lo que nosotros solemos conocer como ninja. En realidad shinobi refiere tanto a la práctica como a el practicante, ¿no? Como al que lo ejecuta. Los shinobis eran especialistas en tácticas de espionaje, infiltración, guerra de guerrillas, guerra irregular, emboscadas y ataque secreto. Hubo, durante todo este periodo, mucha participación de los shinobis en tareas de espionaje, en tareas de infiltración, porque shinobi refiere tanto a la práctica. Pero también se los utilizó durante conflictos armados. Durante lo que fue la campaña de Iga, de Oda Nobunaga, vamos a tener ejércitos basados en las prácticas de los shinobi, que se dedicaban justamente a emboscar, envenenar, aturdir, arrojar explosivos para desestabilizar la capacidad combatiente de estos ejércitos conformados esencialmente por bushis que estaban acostumbrados a pelear de igual a igual. De todos los shinobis, podríamos decir que el más destacable es justamente Hattori Hanzo, que fue un shinobi que combatió como vasallo de Tokugawa Ieyasu, y que era un experto del combate cuerpo a cuerpo. Se le decía que era un onin, un demonio, y que participó de montones de las campañas de Tokugawa Ieyasu. Ahora, nosotros solemos tener esta visión muy idealizada y congelada en el tiempo de la clase samurái, ¿no? La clase samurái honorable que sigue un código de conducta conocido como bushido, basado en virtudes, la idea de la justicia, el honor, el respeto. ¿Qué ocurre con esto? Que en realidad esto es el producto de una imagen posterior.
La clase samurái, como a nosotros nos llega, sobre todo a partir de la apertura de Japón al mundo, durante el periodo Edo, Japón se cierra al mundo y recién vuelve a participar del comercio, de la diplomacia y abrir sus puertas a los extranjeros en la segunda mitad del siglo XIX. Lo que ocurrió durante el periodo Edo fue un proceso de refinamiento de la clase Bushi, a partir de la cual estos hombres que estaban acostumbrados a un estado de guerra permanente empiezan a dedicarse a las artes, a la cultura o a ejercer la guerra o la práctica de la guerra de una forma ritual. Eso es lo que les llega a los europeos cuando en 1860 empiezan a tomar contacto masivamente con Japón y dicen, ah, claro, el samurái, el guerrero honorable. Pero en la práctica todos estos códigos de conducta eran totalmente letra muerta. Se practicaba desde la traición, la brutalidad, se asesinaba por diversión, se cometía todo tipo de abusos hacia la clase campesina. De nuevo, esto de que la coerción se lleva adelante en el plano de la aldea por cada bushi local implicaba abusos, mutilaciones, ataques, se saqueaba, se violaba. Las guerras eran sumamente brutales. Entonces, no pensemos en esto como el guerrero honorable. No, se mataban con armas de fuego y demás. Una de las expresiones, si queremos, de esa forma de la guerra o de ese código de honor, bueno, era el seppuku. Esto sí es efectivo. El seppuku era el suicidio ritual que llevaban adelante los bushi derrotados. O a veces aquellos bushi que habían sido deshonrados por su amo o que habían caído en desgracia. El seppuku era justamente una forma de suicidio ritual por la cual se esperaba que el bushi se clavara un cuchillo en el estómago y lo pasara de un lado del vientre al otro, destripándose. Era extremadamente doloroso y garantizaba una muerte sin posibilidades de salvataje. ¿Vieron cuando la gente dice, ah, se puede coser esa herida? No, justamente. El estilo de suicidio del seppuku garantizaba que no había forma de salvarse de eso. Básicamente, movías de un lado al otro para matarte. Ahora, esto de la brutalidad se expresaba, por ejemplo, en lo que se conoce como la inspección de cabezas. Al finalizar cada batalla, el bando vencedor llevaba adelante la inspección de cabezas. Cada combatiente tenía que tratar de cortar las cabezas de sus enemigos derrotados y después las llevaba como trofeos para demostrar sus logros, pero también para obtener sus recompensas. Aquellos que habían matado a guerreros de una gran calidad, aquellos que habían matado a importantes señores, daimios o samuráis de renombre, obtenían mayores recompensas que los que no. Ahora, ojo con esto, porque muchas veces se llevaba adelante la falsificación de las cabezas. Es decir, se cortaba la cabeza de un X y se decía, no, este es, no sé, Hattori Hanzo. Maté a Hattori Hanzo yo. No, nadie puede hacer eso. Supuestamente lo mató un Shinobi. Tengo para todavía. Pero la cuestión es que cortaban las cabezas y las exponían como trofeos. Incluso a veces las maquillaban. O sea, llevabas la cabeza y así como durante mucho tiempo, no, al día de hoy, en los funerales, los cuerpos son presentados lo más impolutos posibles. Bueno, llevabas la cabeza y le mostrabas tu cabeza, la cabeza que habías cortado a tu señor, y la llevabas maquillada, todo para mostrar justamente la importancia de aquel tipo al que habías matado. Esto daba cuenta también de los niveles de brutalidad, porque había que competir por quién cortaba más cabezas. Un buen guerrero es un guerrero que corta muchas cabezas en el campo de batalla. Estas eran las lógicas, entonces, de la guerra en el Sengoku Jidai. Se esperaba entonces que un daimyo fuera un vigoroso comandante militar. Porque si la clase dominante se compone de especialistas de la guerra, las virtudes que tienen que caracterizar a un daimyo son justamente las de ser un gran comandante
y un vencedor de batallas. ¿Por qué? Porque, como dijo alguna vez Perry Anderson, en el modo de producción feudal, la forma más racional y eficiente de apropiación del excedente es el ejercicio de la guerra. Y justamente la clase Bushi, de la misma forma que lo hacía la nobleza feudal en Europa, obtenía ingresos y garantizaba su crecimiento en esta competencia interfeudal a partir de la guerra, el botín y la anexión de tierras. Un buen daimyo tenía que asegurar botín y tierras para sus vasallos. De esta manera, iban a la guerra tratando de realizar las mayores ganancias posibles. Ahora, ojo con pensar que los samuráis en este periodo iban todos a combatir hasta morir por las últimas consecuencias. No. Hasta el periodo de la unificación, las guerras eran muy limitadas. ¿Por qué? Primero, por una cuestión muy sencilla, que es que cada daimyo tenía un ejército muy pequeño. Si bien en la última etapa los grandes daimyos como Takeda Shingen podían tener un ejército de 10.000, 20.000 soldados, eran fuerzas reducidas. Entonces se esperaba tratar de minimizar los daños posibles. ¿De qué servía ir a una guerra a perder todos los recursos que tenías disponibles? Las campañas eran muy cortas, no duraban ni siquiera un año, porque el ideal era salir a combatir en la primavera y volver antes del otoño, y si no, fija antes del invierno. No se hacían campañas en invierno porque había que tratar de supervisar el proceso de la cosecha, había que evitar tener grandes pérdidas. Además, la propia descomposición y fragmentación política suponía lo siguiente. Imagínate que vos sos un daimyo que estás en una provincia X, ¿no? Este es un ejemplo que vamos a retomar después. Pero sos Tokugawa, estás en Mikawa y, no sé, se te ocurre matarte constantemente con los Oda de Owari. A la que te distraigas mucho, vienen los Imagawa, vienen los Takeda y te hacen cagar fuego. O si llevas adelante una expedición militar que es muy desgastante y te peleas a muerte con tu contendiente, ambos quedan debilitados y son presas de otros daimios que están en las proximidades. Entonces, nadie combatía en este periodo, en un primer momento, durante el primer siglo de esta etapa, a brutalmente matarse y desangrarse con sus rivales, porque no era estratégico. Eran campañas limitadas. La mayor parte de los enfrentamientos eran escaramuzas muy acotadas. Estamos hablando entre 1470 y 1550, 1560. Después se pone más picante. Pero las expediciones eran expediciones limitadas, duraban algunas temporadas y la idea era obtener botín, conquistar algunas tierras, asegurar lo mínimo indispensable para mantener la posición de daimyo exitoso y mantener contentos a los vasallos y volver. Además, de nuevo, había que cuidar la cosecha, había que recaudar y había que controlar el propio territorio. Porque incluso estar de campaña lejos de tu espacio podía suponer que te comes un Gekokuyō y te derroca a alguien. X. Incluso tu hijo. Ya llegamos a eso. Por eso, las guerras se hacían de esta manera limitada. No eran enfrentamientos a muerte terribles. Ahora, este estadio de guerra cuasi permanente era la norma del funcionamiento del periodo Sengoku Jidai. Y cuando nosotros pensamos en el periodo Sengoku Jidai, hay algunos ejemplos que se nos pueden venir a la mente de modelos de daimios, ¿no? Modelos de guerreros japoneses. Y entre ellos vamos a tomar la rivalidad entre Takeda Shingen y Uesugi Kenshin. A lo largo de 11 años, piensen esto, 11 años, los dos daimios se enfrentaron progresivamente por el control del territorio de Shinano. Es considerado como un enfrentamiento legendario entre dos grandes y poderosos daimios de la región del centro-oeste de Japón, que representan los valores marciales del Sengoku Jidai.
pero a su vez son representativos de cómo funcionaba este periodo. Los Takeda son provenientes del territorio de Kai. Y los Uesugi históricamente controlaban el territorio de Chigo. Durante todo este periodo compitieron por el control de la provincia de Shinano, que era un territorio montañoso entre ambos. A su vez estaban rodeados de otros clanes que podían ser un desafío. En el caso de los Takeda eran los Hoyo y los Imagawa, que eran entre Takeda, Hoyo y Imagawa, eran los tres de Kanto. Takeda Shingen fue uno de los probados comandantes militares del periodo Sengoku Jidai, para muchos el representante del espíritu de la época. Uesugi Kenshin fue otro poderoso comandante y daimyo de este periodo, otro gran genio militar que tuvo mucha importancia en la región noreste de Japón y fue un poder regional importante. Ambos se enfrentaron en numerosas ocasiones y representaron con sus enfrentamientos las lógicas del periodo Sengoku Jidai. A su vez, representan cómo funcionaba el poder. Los Takeda son una familia de importante linaje que podía rastrear su primacía en el territorio de Kai hasta el periodo Kamakura. De hecho, el clan Takeda tuvo la particularidad de ser un clan que fue capaz de realizar la transición de yugo a daimyo. ¿Qué quería decir esto? Que en medio de todo el proceso de Gokekuyo, por el cual distintos yugos caían con los levantamientos de los caudillos militares, los Takeda lograron hacer la transición y, dado que estaban plenamente instalados en el territorio, no como otros, porque eran un clan que tenía siglos de presencia, fueron capaces de hacerse con el control del territorio de Kai. O sea, pasaron de ser yugos de Kai a ser daimios de Kai e imponer su voluntad. Entre ellos, uno de los más resonantes fue Takeda Nobutora. Takeda Nobutora, durante años, hizo campañas en el territorio de Shinano. Y en una ocasión, al volver de la campaña en Shinano, descubrió que había sido derrocado por su hijo Takeda Shingen. Takeda Shingen hizo Gokekuyo con su padre. Lo derrocó y se hizo con el poder. Shingen fue un probado comandante militar. Como tal, basó el poder de su clan en un modelo que había surgido ya con su padre, que era el poder de la caballería Takeda. Los Takeda combatían a caballo utilizando maniobras envolventes a partir de las que con distintos ataques de caballería buscaban los flancos del enemigo y rompían su formación. Se movían muy rápido y realizaban incursiones con este estilo de guerra móvil. Por eso, constantemente, Takeda Shingen va a buscar presionar sobre Shinano y avanzar progresivamente hasta que se consolida en la región. Shingen, de tantas campañas militares y por el poder que había tenido en la región, llegó a conformar un grupo de 24 generales que eran vasallos suyos y que había sido un cuerpo de élite. Los vasallos cercanos, en cierto periodo, sobre todo en el periodo de Edo, recibían el nombre de Hatamoto u hombres de la bandera, es decir, los abanderados, que eran el séquito más cercano. Takeda Shingen tenía 24 generales legendarios, profesionales de la guerra, que lo acompañaron en todas sus campañas y posteriormente acompañarían a su hijo Takeda Katsuyori. Ahora, la particularidad de Shingen es que logró construir un enorme culto a su persona. De hecho, él, apropiándose de un fragmento del arte de la guerra de Sun Tzu, decía que era veloz como el viento, silencioso como el bosque, agresivo como el fuego e inamovible como la montaña. De hecho, le llegaron a decir el tigre de Kai. El tigre de Kai, entonces, construyó todo una narrativa de que era totalmente invencible, que era el daimyo más poderoso de la región,
Y de hecho, Takeda Shingen, al igual que Uesugi Kenshin, se atribuía a sí misma la victoria sobre todos los enfrentamientos que había tenido en la batalla de Kawanakajima. Del otro lado, Uesugi Kenshin. Uesugi Kenshin sí era parte de una familia que había llegado al poder a través del Gokekuyo. Era un gran comandante militar, también sumamente hábil, y su familia, a diferencia de la Takeda, había desplazado a los yugos locales y tras una serie de campañas militares se había hecho con el control del territorio de Echigo, desde donde trató de disputar el control de Shinano a Takeda. Una particularidad es que Shinano era un territorio que luchaba a la defensiva. Kenshin tomaba un... Era veloz, era como un veloz torrente. No, están cantando... En el chat están cantando Mulan. Yo no me voy a poner a cantar ahora. Pero ¿qué más? Debemos ser cual veloz torrente. Y con la fuerza de un gran... Bueno, pero sí, es que literalmente la canción de Mulan repite la lógica del arte de la guerra de Sun Tzu. Sí, 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 sí. En las distintas batallas de Kawanakajima, entonces Takeda Shingen y Uesugi Kenshin se enfrentaron. Takeda Shingen tratando de expandir progresivamente sus territorios como lo fue haciendo, a través de la provincia de Shinano. Y Uesugi Kenshin tratando de asegurar una base de vasallos y recursos a partir de la cual sostenerse en Echigo, porque también tenía sus otros competidores. Ahora, ¿cómo combatían? Es parte de esta misma lógica. De nuevo, 5 batallas de Kawanakajima. 5 veces. O sea, durante 11 años guerreaban, tenían distintas campañas. O sea, cada vez que venía la primavera, los Uesugi decían, seguro ahora vienen los Takeda de nuevo. De hecho, en la literatura se habla de 11 batallas de Kawanakajima. Hoy sabemos comprobado que fueron 5. Y muchas veces eran conjuntos de escaramuzas que después eran bautizadas como batallas. Entonces, llegaba la primavera y los Takeda decían, hora de incursionar en Shinano. Y los Uesugi decían, hora de enfrentar a los Takeda. Y así, progresivamente, a lo largo de años, se iban enfrentando una y otra vez por el control de la provincia de Shinano. Y pueden hacer los chistes que quieran de tensión y espadeo. En estas batallas de Kawanakajima, los ejércitos se enfrentaban y nunca eran enfrentamientos que tenían consecuencias definitivas. Nunca se lograba una victoria absoluta, sino que eran avances progresivos porque, como dijimos antes, eran guerras limitadas. Vos no querías quedar totalmente debilitado. Dije guerras debilitadas, quise decir limitadas. Vos no querías quedar totalmente debilitado ante la emergencia de otros poderes que pudieran llegar y derrocarte. Y a su vez, si te pasabas años en campaña en el exterior, podías sufrir un Gekokuyo y eras derrocado en tu propia provincia. De hecho, se narra que supuestamente en una de las batallas de Kawanakajima, Takeda Shingen y Uesugi Kenshin se enfrentaron en combate singular 1 a 1. Pero esto es posiblemente más leyenda que otra cosa, si no alguno lo hubiera quedado después de tantos años. Pero esta lógica de enfrentamiento y rivalidad local que se sostiene a lo largo de los años es parte de este modelo representativo de lo que era el Sengoku Jidai. Y ya que están con esto, lo voy a explicar, pero la clase Bushi practicaba la homosexualidad. No sé si estaban al tanto, pero tanto guerrear en los cuarteles, fuera de todo chiste, estar en campaña, justamente lo separaba del mundo femenino. Entonces, más allá de las violaciones y demás que podían realizar durante una conquista, también tenían prácticas sexuales con hombres, o entre hombres. La sucesión de batallas de Kawanakajima, entonces, fue parte de ese clima de época de guerra cuasi permanente y representa mucho de lo que fue el enfrentamiento constante en los distintos territorios de Japón. Ahora,
Esta práctica de la guerra limitada que lleva adelante Takeda Shingen con sus guerras contra Uesugi Kenshin también se basaba en poder sostenerse. Si Takeda Shingen lleva adelante una guerra a gran escala contra Uesugi Kenshin, podía quedar débil ante sus rivales locales, que eran justamente parte de lo que se conoce como los tres de Kanto, que eran los Imagawa y los Hoyo. Para sostener esta alianza y que cada uno de estos clanes y daimios pudiera enfrentarse a sus rivales sin correr el riesgo de que los destruyeran, se dio una vinculación a través de matrimonios. Rotación de mujeres. Todos estos sistemas basados en relaciones de parentesco y clanes tienen al matrimonio y la alianza matrimonial como un eje central de conformar vínculos y de la diplomacia. Entonces, vos tenías casamientos entre hermana, hija, madre, sobrina, entre los Imagawa, los Takeda y los Hoyo para sostener una alianza o aunque sea una vinculación. Un tema con la práctica de la guerra en el Sengoku Jidai era el intercambio de rehenes. ¿En qué consistía? Bueno, básicamente cuando se establecía un acuerdo, una alianza o un señor era derrotado por otro, se lo convertía en vasallo a veces y se exigían rehenes para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. De hecho, Tokugawa Ieyasu, originalmente Matsudaira, fue criado como rehén de otro clan, del clan Imagawa, sí, del clan Imagawa, a partir justamente de la derrota en un conflicto por parte de su clan. Bueno, de esta manera, el esquema de alianzas a través de vinculaciones de parentesco, totalmente feudales, ¿no? Era lo que, por ejemplo, permitía mantener algunas fronteras seguras mientras eras Takeda Shingen y te ibas a guerrear a la provincia de Shinano contra Uesugi Kenshin. Estas fueron prácticamente las lógicas del periodo Sengoku Jidai. Ahora, asegurar la guerra, asegurar botín, asegurar conquistas, requería de un conflicto permanente. Y esa lucha por la supremacía llevó al surgimiento de los grandes unificadores. Daimios que se propusieron construir un poder que rebalsaba justamente los territorios locales a los que tradicionalmente sus familias habían pertenecido. Vamos a decir que hubo tres grandes unificadores de Japón. Estos van a ser Oda Nobunaga, que originalmente provenía del territorio de Owari, Toyotomi Hideyoshi, que era un plebeyo, ya llegamos a eso, y Tokugawa Ieyasu, que venía justamente del territorio de Mikawa. Estos tres hombres van a ser los tres hombres que pongan fin al periodo Sengoku Jidai a partir de una serie de campañas militares que apuntaron a la construcción de un poder central. ¿Cómo vienen con esto? ¿Les gusta? ¿Va bien? ¿Está cumpliendo expectativas o no? Capaz que no. Y como dice Puerta Santiago, tal vez hacer Concha Corea. Ya llegamos a eso. Pero bueno. Espero que les esté gustando. Porque hay mucho trabajo. Hace semanas que vengo trabajando en esto. Y leyendo y demás. Así que espero que les guste. Todo lo que escucho es que la historia la escribieron los networks. Pero bien. ¿Qué pasaba con los daimyo derrocados? Cometían seppuku. Muchas veces. Justamente. Los obligaban a suicidarse. O morían en combate. O eran asesinados. Sí, sí, sí. Pero bueno. El primer gran unificador de Japón va a ser Oda Nobunaga. Y se me fue el nombre del padre de Oda Nobunaga.
Oda Nobutaru. Oda Nobutora. Oda... Ah, perdón. Bueno. Hay un tema central con la figura del daimyo. Esto es importante por lo que estaban preguntando recién. Que es que, dado que estos vínculos, estas autoridades tenían un carácter sumamente personal, la muerte... Nobutada. Nobutada, ahí está. Oda Nobutada. Exactamente, Oda Nobutada. Dado que estos daimios tenían un carácter fuertemente personalista y los vínculos estaban marcados por el parentesco, por las alianzas militares, por los vínculos de vasallaje, y había un carácter muy patrimonialista. Como dijimos antes, un daimyo podía elegir a su sucesor, un daimyo podía desheredar a un hijo, un daimyo podía heredar a un hijo, perdón, adoptar a un hijo para que sea su heredero, podía tener rehenes de otro clan y demás. La muerte de un daimyo importante ponía en crisis a un clan, y justamente era el espacio para que se den disputas sucesorias, en algunas ocasiones, para que el territorio fuera conquistado por otro daimyo. Esto es lo que ocurre un poco con Oda Nobunaga. Oda Nobunaga llega al poder tras la muerte de su padre, Oda Nobutada, y atraviesa un conflicto sucesorio al interior del clan Oda por controlar el territorio de Owari. A lo largo de una campaña de años, Oda Nobunaga destruye a todos sus rivales, incluidos hermano, primo, y se instala como la autoridad indiscutida del territorio de Owari. Oda Nobunaga, hay un gran debate, hay que plantear esto. Paul Balry plantea que se ha construido mucha mitología en torno al genio militar de Nobunaga. Y también en torno a su ferocidad. Era un tipo muy cruel, que utilizaba mucho la violencia, era sumamente furioso, temperamental. En algún momento se le llegó a decir el rey demonio. Lleva adelante masacres, lleva adelante ataques a gran escala. Ahora, hay un tema, que es que fue un tipo que innovó en el arte de la guerra en Japón. Ahora vamos a ver con qué. Se vino el gordo Oda. Innovó en el arte de la guerra de Japón y tuvo batallas que fueron grandes triunfos militares en condiciones en que no se hubiera esperado. Como acá está diciendo Andreas, Oda Nobunaga fue el más despiadado de los tres unificadores. Totalmente, fue el más brutal y despiadado. Por eso Paul Balry, por ejemplo, plantea que tal vez fue más despiadado y brutal de lo que fue un genio militar, propiamente. Y en muchas ocasiones, como vamos a ver, tal vez Okedahara no fue un triunfo producto del genio militar, sino más bien de un personaje excesivamente temerario. Como tal, Oda Nobunaga va a ser implacable a la hora de construir su propio poder y además de imponer su autoridad sobre el resto de Japón. Una de las principales campañas, una de las primeras grandes campañas que tiene después de asegurar su poder sobre Owari, va a ser contra el clan Imagawa, que temía el avance y la presencia de Nobunaga en Kioto. Si nosotros miramos el mapa de Japón y miramos dónde está Kioto, Oda Nobunaga desde Owari tenía mucha cercanía a lo que era la principal capital del país, donde residía la autoridad de los shogunes Ashikaga. Es necesario remarcar que hasta la década de 1570, cuando Nobunaga, no les quiero spoilar, pero se haga con el poder, los shogunes de la casa Ashikaga todavía eran, entre comillas, los shogunes y la autoridad de Japón. Aunque en la práctica no tenían poder ya, ¿no? El país había descompuesto en este conjunto de señoríos militares. Ahora, una de las grandes innovaciones de Oda Nobunaga va a ser la incorporación masiva de plebeyos a las filas de su ejército. Los ejércitos de Oda Nobunaga van a integrar enormes contingentes de soldados Ashigaru.
Estos soldados Ashigaru eran entrenados para combatir en grandes bloques con armas de fuego, con yumis, con naginatas y yaris, y hacer fuerza con los números. Nobunaga lo que planteaba era que básicamente era mucho más fácil equipar a Ashigarus, que eran mucho más numerosos, porque la clase campesina es mucho más amplia que la clase Bushi, y que costaban menos. Y justamente para un pequeño señor, porque Owari no era la provincia más grande de todas, el clan Oda, en el padre Nobunaga había sido una figura importante, no era un poder dominante en la región, convocar fuerzas de Ashigaru masivamente podía aumentar los números de su ejército. Interesante, dentro de esta cuestión de armar ejércitos plebeyos, es el ascenso que se va a dar en algunas de las filas de los Ashigarus. Uno de los Ashigaru que empezó combatiendo en calidad de Ashigaru, de soldado plebeyo, fue un tal Toyotomi Hideyoshi, que como tal será eventualmente uno de los unificadores de Japón, y empezó siendo un soldado Ashigaru, un soldado campesino del ejército de Oda Nobunaga. El otro punto central, además del incremento en número de combatientes, los ejércitos de Oda Nobunaga con el tiempo van a ser ejércitos de decenas de miles de soldados. O sea, hablamos de ejércitos que van a tener 40.000, 50.000, 80.000 soldados. Piensen en esto. Hablábamos antes de ejércitos de daimios que en un daimio muy poderoso podían ser de 10.000, de 20.000. Y Oda Nobunaga va a cambiar la escala de la guerra con la incorporación masiva de los Ashigaru, que es ejércitos masivos. Ejércitos que no se parecen tanto a una leva de nobles, de aristócratas feudales, como una fuerza profesional integrada por plebeyos. Pero otro tema es la incorporación masiva de las armas de fuego. Justamente por esto que habíamos dicho antes. Los plebeyos, si bien los samuráis también usaban armas de fuego, los plebeyos podían hacer un mejor uso, podían hacer rendir a partir de los números la capacidad de los Teppo. De hecho, en la revolución militar, Geoffrey Parker, cuando analiza la guerra en el Japón feudal, toma justamente el fenómeno de la revolución militar en Japón. Y a Oda Nobunaga se le atribuye el desarrollo de la utilización táctica de las fortificaciones, las trincheras, las barricadas, para hacer un aprovechamiento del terreno, como hacían los ejércitos modernos en Europa, e incluso la contramarcha. ¿Qué era la contramarcha? Esto creo que lo explicamos en el video de Juan Domingo Hideyoshi. Son unos boludos. Por eso no leo el chat. No estaban todos en el campo de batalla, no estaban todos los campesinos en campo de batalla, sino que se llevaba adelante levas de combatientes Ashigaru para eso. Además de las fortificaciones, se desarrolló la contramarcha. ¿Qué era la contramarcha? La contramarcha es una práctica que, por ejemplo, desarrolló Mauricio de Nassau para los ejércitos holandeses que peleaban la guerra de los 80 años, que consistía en el recambio de los mosqueteros y los arcabuceros que iban cediendo fila a fila mientras recargaban. Entonces, ¿qué pasa? Dispara una fila, empieza a recargar, otra fila pasa adelante, es la que dispara, otra fila pasa adelante, es la que dispara. Y lo que se mantenía era un constante flujo de fuego hacia adelante. Lo que destacan algunos autores, analistas de la Revolución Militar, es que Oda Nobunaga desarrolló una contramarcha antes que Mauricio de Nassau. O sea, tenemos pruebas de que las fuerzas de Ashigaru armadas con mosquetes de Nobunaga rotaban para hacer un flujo de disparos continuo hacia el enemigo, como harían los europeos en otro momento. Así que las armas de fuego, el incremento en el número de combatientes y también la construcción de fortalezas cada vez más imponentes fue un elemento central en la innovación militar
que va a plantear Oda Nobunaga. El gran triunfo que posiciona a Oda Nobunaga como un actor central en el Japón feudal es la batalla de Okedahara. La batalla de Okedahara se da a partir del enfrentamiento que se da entre el clan Oda y el clan Imagawa. El clan Imagawa era un clan muy poderoso, era uno de los clanes que formaba el bloque de los 3 de Kanto y que competía, por ejemplo, con Takeda Shingen. Este clan se propuso avanzar sobre las tierras de Oda Nobunaga, sobre la provincia de Owari, y derrotarlo en batalla. Oda Nobunaga contaba con un puñado de miles de soldados y por la duda para los gordos Total War, esta batalla está representada en el Shogun 2 Total War. Y los Imagawa contaban con alrededor de 20.000. Para hacer una idea. O sea, hay una diferencia de poderes importante. La particularidad de la batalla de Okedahara es que durante la batalla de Okedahara, Nobunaga decide hacer una emboscada al ejército Imagawa. Y en medio de un día de lluvia, y cuando estos no esperaban ser atacados, sale al combate con 3.000 soldados para enfrentar un ejército de 20.000. Y aprovechando la lluvia, que los soldados Imagawa habían bebido y demás, ataca por sorpresa el centro del ejército Imagawa y sus fuerzas asesinan al comandante, que ahora me olvidé el nombre, Okedahara me salió. Mil disculpas. ¿Okehazama? Sí, Okehazama. Entonces, ¿por qué me salió Okedahara? Es otro. Okehazama. Perdón. Me están haciendo dudar. Un segundo. Son muchos nombres en japonés. Discúlpenme. Okehazama, tiene razón acá. Okehazama. De hecho, Okehazama fue para los japoneses una inspiración, plantean algunos, de lo que fue el ataque a Pearl Harbor. En Okehazama se enfrenta al ejército Imagawa, pero no puedo encontrar el nombre. Imagawa Yoshimoto. En la batalla de Okehazama, en medio de la emboscada, un soldado de Nobunaga asesina a Okehazama Yoshimoto y provoca la retirada, el caos y el descontrol en un ejército numéricamente muy superior. Así, aprovechando la lluvia, aprovechando el efecto sorpresa, Nobunaga logra derrotar a una fuerza numéricamente muy superior, disolver al ejército Imagawa y de hecho lograr que algunos de los vasallos de Imagawa cambien su lealtad y se pasen al bando de Oda Nobunaga. Entre los vasallos de Imagawa que se cambian de bando está un tal Tokugawa Ieyasu, que originalmente había sido rehén de su señor, había sido criado por los Imagawa, había terminado conformando parte de su oficialidad y se convierte ahora en uno de los aliados de Oda Nobunaga. Así, Nobunaga, desde Owari, anexiona territorios de los Imagawa y además suma a su lista de apoyos a un nuevo aliado que es Tokugawa Ieyasu, que controla la provincia de Mikawa. Entonces, los Oda en Owari, Tokugawa en Mikawa, el control sobre los territorios de los Imagawa le permiten en la década de 1560, en 1568, tras derrotar a numerosos enemigos locales, a Oda Nobunaga avanzar sobre Kioto y establecer un poder
tutelar sobre el shogunato Ashikaga. De esta manera, con un proceso de expansión militar por el cual Oda Nobunaga derrota a distintos daimios, logra convertirse en el daimyo más poderoso en el centro de Japón. ¿Qué ocurre con esto? Que el poder que ejerce Oda Nobunaga empieza a despertar recelos, y él mismo propone aumentar la injerencia de esta autoridad que tiene como caudillo militar, avanzando sobre los poderes que eran independientes. Entre ellos el poder de las sectas budistas. Perry Anderson lo explica así. Oda Nobunaga va a liquidar justamente a las expresiones de poder que no entraban dentro de lo que era el esquema de la clase Bushi. Así que Oda Nobunaga se va a proponer aplastar a las comunas campesinas, a el poder de los templos budistas y a las ciudades. Las ciudades van a quedar bajo un poder tutelar de la clase Bushi progresivamente a partir del avance de Oda Nobunaga. Pero además va a ir a la guerra contra los complejos, las redes de los templos budistas. Las sectas budistas tenían un poder independiente. Por ejemplo, en la provincia de Kaga, entre otros. Así habían conformado bandas armadas dirigidas por monjes budistas como los Ikoiki. Oda Nobunaga se propone aplastar el poder de las sectas budistas y va a la guerra contra todas estas a lo largo de la década de 1560 y 1570. Y va a protagonizar luchas realmente encarnizadas, porque los monjes budistas con estos ejércitos campesinos eran muy aguerridos, eran combatientes fanáticos y peleaban hasta el final. Además, muchos de estos templos eran verdaderas fortalezas en las que se podían atrincherar tranquilamente. La provincia de Kaga, sí, Kaga. ¿Los señores feudales no eran budistas? Sí, pero también eran shintoístas, o tenían muchas de esas religiones, una religión sincrética entre ambas. Muchas sectas budistas eran puramente budistas de forma independiente y funcionaban, por así decir, como confesiones separadas. No en que no tuvieran nada en común, sino en el hecho, porque de hecho capaz que tenían budistas puros entre otros, sino en el hecho de que mantenían su autonomía por fuera de la clase Bushi y el poder de los shogunes. Entre los comandantes de Oda Nobunaga que participan de estas campañas contra las sectas budistas está justamente Tokugawa Ieyasu, que se convierte en aliado central. Esto es importante porque Tokugawa Ieyasu empieza siendo el ren del clan Imagawa, se convierte en un daimyo, si queremos de segunda línea, y progresivamente va aumentando su poder e injerencia. El gran conflicto que tiene Oda Nobunaga es el poder del complejo de templos de Enryaku-ji. Enryaku-ji es el principal complejo de templos budistas de Japón al día de hoy. Y era el templo central desde donde se controlaba a montones de sectas y comunas de monjes budistas en todo este territorio. De vuelta, eran monjes no boludos. Lo que ocurre con Enryaku-ji es que era una poderosa fortaleza que además estaba muy cerca de Kioto. Estaba a algunas decenas de kilómetros y en el monte Igo, en el monte Hiyo, en el monte... Disculpen esto, pero es para saldar una duda. Y vamos a tratar de que sea lo último que haga en este sentido. En el monte...
Ah, perdón. Les pido. Acá está. Hongan Shinse. No, no. ¿Dónde está este monte? Bueno, disculpen la demora. Básicamente, cuando Oda Nobunaga pone sitio al Enryaku-ji, al principal complejo budista en Japón. No, Enryaku-ji sí, ya sé, pero tiene un nombre el monte. El monte tiene un nombre que no me puedo acordar en este momento. Monte Hiei. Muchas gracias. Monte Hiei. Hiei, sí, Monte Hiei. No, no. Hiei no, bueno, no importa. Lanza numerosos ataques, pero había mucha capacidad de resistencia en una fortaleza inexpugnable. Entonces, para romper la defensa y la capacidad de resistencia de los grupos de las sectas budistas en Enryaku-ji, Oda Nobunaga hace arder todo el monte. Monte Hiei. Sí, es el Monte Hiei. Sí, muchas gracias. Es el Monte Hiei. Nobunaga hace prender fuego todo el Monte Hiei y todo el complejo de templos. De hecho, se podía ver cómo ardía desde Kioto con 20.000 personas adentro. Y cuando tanto los monjes como las mujeres, los niños, los combatientes intentaban huir, eran asesinados por las fuerzas de Nobunaga. Así que hizo quemar a 20.000 personas, según algunas estimaciones, destruyendo el principal complejo de templos budistas de Japón. Esta forma despiadada de ejercer el poder le va a valer a Oda Nobunaga muchos enemigos, sobre todo por la importancia que tenía el budismo para gran parte de la población de Japón. Además, Oda Nobunaga avanza y se va a hacer con el poder frente a el shogunato Ashikaga. Desplaza a los shogunes Ashikaga y ya desde 1573 ejerce el verdadero poder hegemónico en el centro de Japón. Oda Nobunaga va a emprender una serie de conquistas, va derrotando a otros rivales. De hecho, en el máximo proceso de expansión, llega a dominar 1/3 del país. Esta expansión militar y la brutalidad con la que Oda Nobunaga ejercía el poder lo va a llegar a confrontar con uno de los principales daimios del periodo Sengoku Jidai, que era Takeda Shingen. Takeda Shingen considera que Oda Nobunaga es un gobernante brutal. Además, él mismo era un monje budista. En sus últimos años se había convertido en un monje budista. Y consideraba que las masacres que había llevado adelante contra la comunidad budista eran terribles. Así que debía ser detenido. Así, Takeda Shingen decide movilizar a sus fuerzas para enfrentarse primero al principal aliado de Oda Nobunaga, que era Tokugawa Ieyasu. Así, Shingen hace lo que había hecho durante años. Conforma a sus fuerzas, que ahora, dado a sus conquistas, son más numerosas, y llega a reclutar a unos 20.000 soldados junto a sus aliados. Algunos hablan de prácticamente 30.000. Era el daimyo, uno de los daimios más poderosos de Japón, sino el segundo daimyo más poderoso de Japón. Con ese poderoso ejército, Takeda Shingen se enfrenta a Tokugawa Ieyasu en la batalla de Mikatagahara en 1573, mientras Oda Nobunaga estaba imponiendo su autoridad en otros territorios. ¿Qué es lo que ocurre? Que Oda Nobunaga no podía enviar suficientes tropas para ayudar a Tokugawa Ieyasu. Y en la batalla de Mikatagahara, el ejército de Takeda Shingen arrasa con el ejército de Tokugawa, avanza sobre el territorio de Mikawa y toma distintas fortalezas y lo arrincona.
No llega a derrotar y asesinar propiamente a Tokugawa ni a obligarlo a seppuku, pero humilla fuertemente a el principal caudillo aliado de Oda Nobunaga. El problema es que si Shingen venía peleando con Uesugi Kenshin desde la década de 1550, nos podemos imaginar que ya lleva unos cuantos años combatiendo y está grande. Takeda Shingen fallece, el tigre de Kai, enfermo al parecer de cáncer. Y el mando del clan Takeda va a pasar a su hijo, que es Takeda Katsuyori. Takeda Katsuyori, en 1575, decide reemprender la campaña de su padre, moviliza a un poderoso ejército que va a llegar a contar con 30.000 soldados, gracias a los vasallos del clan Takeda y sus aliados. Era un gran comandante militar, pone sitio a distintas fortalezas, toma castillos de Tokugawa, entre ellos le pone sitio a la fortaleza de Nagashino. ¿Qué ocurre con esto? Tokugawa se había relamido sus heridas, había recuperado capacidad militar, pero además, esta vez, le pide ayuda fuertemente a Oda Nobunaga, quien, ahora que ha aplastado a varios de sus rivales, puede movilizar al conjunto de su ejército para ir en relevo de las fortalezas asediadas por Takeda Katsuyori. De esta manera, Oda Nobunaga, con un poderoso ejército que llega a contar con 60.000 soldados, 50.000 y 60.000 soldados, se aproxima para enfrentarse en lo que va a ser la batalla de Nagashino. ¿Qué ocurre acá? Recordemos que los Takeda, durante años, basaron el poder de su clan en una poderosa caballería que era muy no me sale. Una poderosa caballería que realizaba maniobras envolventes y con un ataque rápido. ¿Qué es lo que ocurre? Oda Nobunaga sabe de la superioridad de la caballería Takeda y sabe que si se enfrenta en combate abierto, los Takeda pueden rodearlo, pueden atacarlo rápidamente y pueden romper sus formaciones. Así que va a hacer utilización de todas estas innovaciones militares que viene practicando. La batalla de Nagashino es una representación de lo que fue el proceso de la revolución militar en Japón. Lo que hace Oda Nobunaga es traer básicamente 3.000 armas de fuego. O sea, el ejército de Oda Nobunaga cuenta con 3.000 teppo. Esos 3.000 tiradores con teppo tienen una particularidad. Además de ser apoyados por arqueros, van a construir barricadas, fortificaciones y trincheras. De esta manera, se monta una posición defensiva frente a las planicies de Nagashino para atrincherar a sus tiradores. Junto a esos tiradores va a haber líneas de ashigarus y samuráis armados con yaris y naginatas. Entonces, la estrategia de Oda Nobunaga era atraer a las fuerzas del clan Takeda hacia distintas zonas de muerte. De esta manera, entre las empalizadas había espacios en donde se iban a posicionar lanceros, donde se iban a posicionar tiradores. Mientras se resguardaba la capacidad de fuego de el clan Oda y sus aliados. Cuando empieza la batalla de Nagashino, lo que hace Takeda Katsuyori es lo que siempre había funcionado. Si algo no está roto, ¿para qué arreglarlo? Que es avanzar con su caballería y buscar los puntos débiles en el frente de las fuerzas Oda. Pero delante suyo
hay líneas de tiradores atrincherados, apoyados por lanceros armados con yaris, que no pueden ser derribados por la carga de la caballería. Así que la carga de la caballería avanza una y otra vez contra las líneas Oda en la batalla de Nagashino y no logra romper ninguna formación ni adentrarse en las líneas de las fuerzas Oda. Y donde las líneas Oda son fuertes, hay líneas de lanceros, donde no hay trincheras, hay líneas de lanceros que resisten la carga de la caballería Takeda, mientras los Takeda sufren disparos de mosquete, disparos de arcabuz, disparos de flechas constantemente. Una y otra vez la carga de la caballería Takeda se repite y fracasa rotundamente. Los Takeda dejan miles de muertos en el campo de batalla y entre ellos mueren 8 de los famosos 24 generales de Takeda Shingen. La derrota de Katsuyori es total, se retira hacia la provincia de Kai y Shinano, donde era fuerte, y unos años después, el avance de las fuerzas de Nobunaga y Tokugawa va a llevar a la invasión de Kai, la destrucción del clan Takeda y el suicidio de Takeda Katsuyori. Así que los Takeda van a ser eliminados como competidores de la lucha por el dominio de Japón. Así que Oda Nobunaga, con sus innovaciones militares, había derrotado a numerosos rivales, había desplazado a los shogun Ashikaga del control de Japón y había derrotado a uno de los daimios a uno de los clanes más poderosos de Japón en la región del Kago. La región de Kanto. Sin embargo, va a enfrentar a un nuevo enemigo que es muy duro. En la provincia de Iga, que es un territorio montañoso, se conforman lo que se conoce como los Iga-Iki. Los Iga-Iki son bandas armadas campesinas, en algunos casos conformados también por lo que eran los grupos de shinobis y vasallos samuráis no, samuráis de menor... no me sale la palabra. Samuráis de menor rango, que viven en un territorio que no responde a ningún daimyo, son independientes, tienen sus propias comunas, viven en montañas en una tierra absolutamente inhóspita y empiezan a desafiar a la autoridad de Takeda Shingen. Takeda Shingen ya no existe. A la autoridad de Oda Nobunaga. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que Oda Nobunaga progresivamente ha ido destruyendo todos los poderes independientes. Ha ido destruyendo a varios de sus rivales. Y domina prácticamente un tercio de Japón. Pero en Iga subsisten comunas rurales independientes que desafían su poder. Así que intenta un primer proyecto de invasión enviando a su hijo Oda Nobukatsu. Oda Nobukatsu avanza sobre Iga, en donde estaban estos ejércitos con tácticas de guerrilla, de guerra irregular, sabotaje, y sufre una espantosa derrota. Las emboscadas de los shinobis y las guerrillas de los Iga-Iki destruyen el ejército de Oda Nobukatsu, que tiene que retirarse vergonzosamente. Piensen en esto. Oda Nobunaga venía una y otra vez aplastando a todos sus rivales, y en la provincia de Iga, que era un territorio montañoso, inhóspito, perdido, pierde contra una guerrilla compuesta por campesinos, tropas irregulares, shinobis. La derrota humillante de Oda Nobukatsu lleva a que Nobunaga envía una expedición descomunal de unos 80.000 soldados a la provincia de Iga y ordene destruir y exterminar a toda la población en un ataque que tuvo características prácticamente genocidas. Lo que termina haciendo Oda Nobunaga es destruir toda la población de Iga.
hombres, mujeres, niños, quema todos los poblados, todas las aldeas, destruye todo. Y con eso borra del mapa a los Igaiki. Así como había destruido a los Ikoiki y las sectas budistas, esta vez destruye a las bandas de comunas independientes de la región montañosa de Iga. Para este momento, como habíamos dicho antes, para el 83, Oda Nobunaga controla un tercio de la isla de Chonshu, que es la isla principal de Japón. Chonshu, Wonshu. ¿Por qué me pasó esto? Chonshu, 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 Chonshu. Sí. Shikoku, Kyushu, Chonshu. Chonshu, Wonshu. Chonshu, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Vacío. Onshu o Chonshu. Onshu o Chonshu. Onshu, muchas gracias. Onshu, Onshu, Onshu. Puede pasar, puede pasar. Controla un tercio de la isla de Onshu. Sin embargo, se ha convertido en un gobernante cruel, despiadado, aún está enfrentando a varios de sus rivales, entre ellos el poderoso clan Mori, con el que está en campaña el ejército de uno de sus grandes vasallos, que ahora se convierte en un gran comandante militar, que es Toyotomi Hideyoshi. En este contexto, uno de sus vasallos decide traicionarlo mientras está básicamente con la guardia baja en Kioto. En 1582, Akechi Mitsuhide realiza un levantamiento, una conspiración, y ataca sorpresivamente a Oda Nobunaga mientras descansa en un templo en Kioto. Así, en ataque sorpresivo, Nobunaga, sin tener mucha capacidad para enfrentarse, sin tener un ejército, con sus fuerzas en campaña con Toyotomi Hideyoshi, queda expuesto y las fuerzas de Akechi Mitsuhide lo derrotan y este, antes de entregarse o rendirse, hace un seppuku y se suicida en un templo. Así, Oda Nobunaga es derrocado y muere. ¿Cuál es el tema con la muerte de Oda Nobunaga? Que es que Oda Nobunaga había construido una autoridad que no tenía ningún otro daimyo hasta ese momento. Y Akechi Mitsuhide lo que se propone es convertirse en el gran sucesor de Nobunaga. Es decir, apropiarse de todos los territorios que éste ha conquistado y todo el poder que ha construido en base a esta expansión militar. El problema con Akechi Mitsuhide es que hay vasallos que respondían a Nobunaga y que están dispuestos a vengar su muerte para legitimar su propia posición o hacer su propia vida independiente. Los dos principales, daimios, en este sentido, eran justamente Toyotomi Hideyoshi, que era un gran comandante militar a cargo de las fuerzas que estaban combatiendo contra los Mori. De hecho, Toyotomi Hideyoshi se entera del asesinato, de la muerte, la traición y la muerte de Oda Nobunaga mientras está en campaña con los Mori y tiene que poner fin a su campaña. Y por el otro está Tokugawa Ieyasu, que en la región de Mikawa y en la parte centro-oriental de Japón se está volviendo muy poderoso. Así que ahora tenemos a tres figuras que van a competir por ser los sucesores de Oda Nobunaga. Akechi Mitsuhide, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Toyotomi Hideyoshi
que era un vasallo, era un plebeyo, se pone a la cabeza de un ejército y va a salir a enfrentarse a las fuerzas de Akechi Mitsuhide. Y en un ataque sorpresivo va a destruirlos de forma aplastante y va a terminar provocando la muerte de Mitsuhide en la batalla de Yamasaki. La batalla de Yamasaki básicamente es una emboscada desde una colina en una posición elevada a las fuerzas de Mitsuhide, en la que el ejército de Toyotomi Hideyoshi, que era un gran comandante militar, casi producto exclusivamente de la meritocracia, Nashigaru, que había ascendido progresivamente, logra infligir una derrota aplastante. El gran punto es ahora la rivalidad entre Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Toyotomi Hideyoshi requiere mucha más atención, así que les aviso que va a haber otro video en algún momento, no sé si este año, sobre Toyotomi Hideyoshi. Ahora vamos a ver por qué. Compiten por el poder, hay una serie de enfrentamientos, pero finalmente Tokugawa tiene que reconocer la autoridad de Toyotomi Hideyoshi tras una serie de derrotas que le permiten imponerse como el gran sucesor de Oda Nobunaga. Así, Toyotomi Hideyoshi derrota a un ejército combinado de Tokugawa Ieyasu y el hijo de Oda Nobunaga, Oda Nobukatsu, que era el que había sido derrotado en la primera expedición al territorio montañoso de Iga. ¿Qué ocurre con Toyotomi Hideyoshi? Que así se convierte en el hombre fuerte de Japón. Ahora, Toyotomi Hideyoshi ha logrado reemplazar en esa disputa por el poder. De hecho, va a terminar dibujando sus propios orígenes plebeyos para plantear que era un descendiente de la casa Fujiwara, que había conformado a gran parte de lo que era la clase Kuge en la época de máximo esplendor de la corte imperial. Pero Toyotomi Hideyoshi no solo construye una autoridad con el legado de Oda Nobunaga, sino que prosigue las campañas militares para asegurar el control de todo Japón. Así, en los años siguientes, Toyotomi Hideyoshi toma la campaña, toma lo que en su momento había sido las conquistas de Nobunaga y las expande. Va a elegir una serie de agresivas campañas militares para derrotar a todos los daimios rivales. Y va a disparar aún más el número de combatientes. Si Oda Nobunaga había llegado a reclutar ejércitos de 60.000, 80.000 soldados, Toyotomi Hideyoshi va a llegar a conformar ejércitos de 100.000 y hasta 200.000. El número de combatientes es descomunal porque logra formar grandes coaliciones de daimios que logran posicionarse detrás de él. ¿Qué hace Hideyoshi? Hideyoshi no es tan despiadado como Nobunaga. Lo que hace es enfrentarse a distintos daimios y cuando los derrota, les ofrece convertirse en sus vasallos. Así, en los años siguientes, logra controlar gran parte de la isla de Honshu, excepto la parte norte, y se lanza a enfrentar a 3 grandes clanes que aún resisten al proceso de expansión. Uno es el clan Hoyo en la región de Kanto. Otro es el clan Chosokabe en la región en la isla de Shikoku. Y otro es el clan Shimazu en la isla de Kyushu. Una serie de campañas anfibias que requirieron la movilización de cientos de miles de soldados. El ejército de Toyotomi Hideyoshi logra conquistar a los Chosokabe y reducirlos a sus vasallos, conquistar a los Shimazu y reducirlos a sus vasallos, y obligarlos, por lo tanto, a enviar tropas y apoyo. ¿Qué ocurre con esto? Toyotomi Hideyoshi va construyendo una descomunal pirámide feudal en la que es el máximo comandante militar por encima de un conjunto de daimios que quedan
estructurados como vasallos del principal hegemón militar. Y por último, ya habiendo conquistado Kyushu y habiendo conquistado Shikoku, se lanza a la conquista del territorio de los Hoyo en el este de Japón. Los Hoyo tenían una poderosa fortaleza en Odawara, hoy en día uno de los principales castillos de Japón. Acá lo habían puesto en comentarios y efectivamente, Toyotomi Hideyoshi había desarrollado una gran capacidad para sitiar castillos y ciudades, construyendo poderosas máquinas de asedio, torres, plataformas móviles, trincheras. Durante el sitio de Odawara, Toyotomi Hideyoshi moviliza 200.000 soldados para capturar el principal bastión de los Hoyo. Y obliga a los distintos clanes y daimios de Japón a enviar apoyo militar en esta campaña. Odawara cae y Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi logra derrotar a los Hoyo, que dejan de ser un poder importante en Japón. El otro daimyo que queda disputando en el norte es Date Masamune, que es conocido como el dragón de un solo ojo, que es un daimyo que tiene la particularidad de que en su juventud tuvo una enfermedad de un ojo y se lo tuvo que sacar. Básicamente se tuvo que sacar un ojo, que era tuerto y usaba parche. Y que tras una serie de disputas, enfrentamientos y tras convertirse en un gran poder en el norte, se convierte en un aliado de Toyotomi Hideyoshi. Así, a finales del siglo XVI, en la década de 1590, Toyotomi Hideyoshi ha logrado unificar Japón bajo un sistema que reproduce la lógica del feudalismo en todo el territorio con una gran cabeza, que es su liderazgo militar. Hay dos grandes daimios que quedan ejerciendo mucho poder, pero como vasallos de Toyotomi Hideyoshi. Uno es Tokugawa Ieyasu y el otro es Date Masamune. Toyotomi Hideyoshi no solo realiza la unificación de Japón, sino que va a imponer una serie de reformas para consolidar definitivamente el sistema feudal. Hay varios puntos para establecer. Uno de ellos es el establecimiento de una sociedad de 4 órdenes fijos. El orden de los samurai o bushi, el orden de los comerciantes, el orden de los artesanos y el orden de los campesinos. A partir de ahora, toda la sociedad queda estratificada. Se prohíbe, por ejemplo, que los comerciantes puedan comprar tierras. De esta manera, son eliminados de la competencia con la propiedad de la tierra con respecto a la clase bushi. Pero a su vez, se prohíbe que la clase bushi ejerza el comercio. Esto queda tipificado. Lo que se propone Toyotomi Hideyoshi es construir un marco institucional para no... Llevamos casi 3 horas de video. Recién caigo. Construir un marco institucional para asegurar el dominio de la clase bushi sobre Japón, pero además institucionalizarlo, hacerlo permanente. Por eso va a buscar apoyo de algunos linajes de la clase Kuge, que eran los descendientes de la clase cortesana y demás. Va a tratar de legitimarse en base al legado de los Fujiwara. Pero otro punto central, que es, como parte de este proceso de consolidación de la estructura feudal, el desarme de la clase campesina. Lo que hace, básicamente, es separar de forma definitiva. Así como se hizo en el mundo medieval, o se propuso, que era conformar a los inermes, una extensa clase sin armas de productores. Lo mismo hace Toyotomi Hideyoshi, es separar a los, entre comillas, velatore japoneses, los que hacen la guerra, de los laboratore. A partir de ahora, los campesinos no pueden portar armas y
y se fija el número de la clase samurái. Es decir, se convierte en un estrato cerrado, fijado por número, que según distintos historiadores conformaba entre el 5 y el 7% de la población, que es un montón. O sea, tenés entre un 5 o 7% de la población que conforman la clase samurái, que son la clase que porta armas. Pero además, lo que hace Toyotomi Hideyoshi es la caza de espadas. ¿En qué consistió la caza de espadas? Básicamente en confiscar todas las armas portadas por los plebeyos, porque a partir de ahora iba a ser un privilegio pura y exclusivamente de la casta samurái el utilizar armas. Esto consolida el poder de clase de los bushi sobre los campesinos, que son sometidos y ahora atados a la tierra. Es decir, pierden la capacidad de moverse. De esta manera queda totalmente consolidado en esa estructura feudal el dominio de la clase militar. También, bueno, se da un crecimiento del comercio y demás. Ahora, el gran punto es que también Toyotomi Hideyoshi lo que hace es prohibir el derecho a las guerras privadas. ¿Qué quería decir esto? Que ningún daimyo podía declarar la guerra sin la autoridad de el shogun Hideyoshi. Pensemos qué ocurre ahora. ¿Cuáles eran las características de los daimios? Un daimyo poderoso, un daimyo sólido, importante, era un daimyo que podía realizar conquistas militares. Era un daimyo que podía obtener botín. Ahora, Hideyoshi ha logrado unificar Japón y el gran problema, de nuevo comparando con el feudalismo europeo, es similar al de la paz de Dios. Antes de las cruzadas, lo que planteaban los papas era, el Papa Urbano II con las cruzadas dice, conformemos la paz de Dios. Dejen de matarse entre ustedes, brutos de mierda, y vayan a matar a gente de otras religiones. El gran problema de Toyotomi Hideyoshi es que está construyendo una enorme estructura feudal que lo tiene a él como punta arriba de la pirámide, basado en el poder de clase de un conjunto de aristócratas armados, y lo único que los confirma como socialmente como la casta samurái es que ejercen la guerra. ¿Qué es lo que pasa si no ejercen la guerra? Bueno, se van a matar entre ellos. Para poder salir de esto, es que Toyotomi Hideyoshi les propone un proyecto de conquista y expansión militar. Es decir, centrifugar toda esa violencia hacia afuera. Dirigir la capacidad de la clase bushi a un proyecto de conquista imperial. ¿Que en qué consiste? En salir a conquistar Corea. Un detalle más. Toyotomi Hideyoshi prohíbe el cristianismo y se lleva adelante un episodio paradójico que es la persecución y crucifixión de monjes cristianos. El proyecto de Toyotomi Hideyoshi es emprender la conquista de Asia para llevar adelante la construcción de un Japón imperial que sea la principal potencia de Asia. Sí, me salió a decir Hideyoshi Shogun, pero no quería decir Shogun, porque no era Shogun, en realidad, era un regente. El puesto era similar al del consejero real del emperador. No era Shogun. Perdón, recién me salió a decir Shogun, pero no era Shogun. No era Shogun. Pero además no podía pertenecer por su origen plebeyo. La cuestión es la siguiente. Lo que se proponía Toyotomi Hideyoshi era conquistar China, que era el mayor imperio de Asia. De hecho, China tenía una población muy superior a Japón, una enorme capacidad imperial. Esto de que China se consideraba a sí misma el centro del mundo es importante. Dinastía Ming, ¿no? Ming. Tiene que ser la dinastía Ming. Ming, sí. La dinastía Ming, que todavía gobernaba China, tenía a Corea prácticamente como un estado vasallo, un estado satélite. Lo que planteaban las fuerzas de Toyotomi Hideyoshi era conquistar Corea, pasar por Corea para avanzar sobre China.
la población, digamos, las autoridades de Corea se niegan a que las fuerzas japonesas ingresen. Y entonces, Toyotomi Hideyoshi se propone conquistar Corea para utilizarla como cabeza de puente para emprender la conquista de China. Es un proyecto imperial excesivamente ambicioso que no guardaba correlación con la capacidad efectiva de el Japón feudal para la guerra. A ver, sí, tenías una casta militar descomunal. Ahora Toyotomi Hideyoshi podía movilizar 200.000 soldados. Pero conquistar China. Conquistar China. China en el siglo XVII tenía la producción de hierro de Europa en el siglo XVIII. No, era impensable. Pero bueno. Toyotomi Hideyoshi moviliza al conjunto de sus daimios para conquistar Corea. Y la campaña de Corea va a ser una campaña terriblemente sangrienta y desastrosa. Primero, las fuerzas japonesas logran adentrarse en la península, conquistan Seúl y Pyongyang, que Pyongyang en esta época ya era la ciudad más importante de Corea, y emprende una guerra encarnizada contra las fuerzas coreanas y después las fuerzas chinas, porque China envía tropas a Corea. Esta guerra es terrible, los japoneses cometen todo tipo de atrocidades, violaciones, masacres de población civil, se conforman guerrillas coreanas para romper las vías de suministro japonesas, aparece el almirante Shin Sun-shin que va a utilizar los famosos barcos tortuga, los barcos artillados, para enfrentar a la flota japonesa. Básicamente, lo que ocurre con la guerra de Corea es lo siguiente. El ejército japonés, integrado por fuerzas samurái, tiene una abrumadora superioridad militar en tierra. Pero no podía dominar los mares, y esto rompía sus vías de suministro. A su vez, las fuerzas chinas eran muy numerosas, son desplegadas, eran un rival duro de enfrentar. Y dentro del territorio de Corea, las fuerzas japonesas se enfrentaban a todo un conjunto de guerrillas que rompían sus vías de suministros, atacaban sus campamentos y demás. Eso hizo que la campaña de Corea fuera desastrosa. Toyotomi Hideyoshi, después de unas fallidas negociaciones, hace una segunda invasión que también fracasa y termina muriendo en 1598 en medio de la retirada de las fuerzas japonesas de Corea. ¿Por qué dije que vamos a dedicar otro video a Toyotomi Hideyoshi? Porque me comprometo a que vamos a hacer un video sobre la invasión de Corea. Porque sé que muchos, como yo, jugamos a Age of Empires 2 y queremos hablar del almirante Shin Sun-shin. Así que les prometo que vamos a hablar más acabadamente de Toyotomi Hideyoshi en otra ocasión cuando hagamos un video de la guerra de Corea. Igual también tenemos que hacer un video de la guerra de Corea. Pero cuando hagamos un video de la invasión japonesa de Corea. Esta invasión japonesa de Corea. Porque nada, después hay otras cosas. Pero bien. La derrota en Corea había debilitado montones de daimios y había supuesto un enorme costo porque decenas de miles de samuráis murieron del otro lado del estrecho de Corea combatiendo sin obtener botines ni riquezas. Había sido sumamente desgastante. Toyotomi Hideyoshi deja un sucesor que es Toyotomi Hideyori, que tiene un problema, que es un niño al momento de la muerte de su padre. ¿Cuál es el gran problema con esto? Que para poder asegurar la supervivencia de su hijo, Toyotomi Hideyoshi conforma un consejo de señores que tienen que hacer de regentes. 5 grandes daimios japoneses tienen que guiar a su hijo hasta que alcance la mayoría de edad. Uno de esos sucesores, de ese consejo, es un tal Tokugawa Ieyasu. Tokugawa Ieyasu empezó siendo, si vamos a la parte de esta historia, un rehén
que se integra a las filas del ejército de Oda Nobunaga después de la batalla de Okehazama. En este contexto, Tokugawa Ieyasu ha formado grandes coaliciones y alianzas, y durante las campañas de Toyotomi Hideyoshi se consolidó como el gran poder del este de Japón. De hecho, después de la victoria contra los Hoyo, Toyotomi Hideyoshi le asignó montones de territorios en el este, y era uno de sus principales aliados. Esto lo convierte básicamente, al momento de la muerte de Toyotomi Hideyoshi, en el daimyo más poderoso de Japón. O sea, si tomamos lo que es el mapa de la unificación, los territorios de Tokugawa Ieyasu eran los más importantes. Además, tenía una alianza con Date Masamune, que era el gran señor del norte. Así, Tokugawa Ieyasu conforma una gran coalición de daimios con un objetivo, que es hacerse con el verdadero poder en Japón. ¿Qué ocurre con esto? Que el proyecto de Tokugawa Ieyasu de hacerse con el poder, obviamente va en contra del propósito original de este consejo de 5 señores que tenían que hacer de regentes de Toyotomi Hideyori. Y uno de los principales daimios que se va a oponer es Ishida Mitsunari. Ishida Mitsunari es un daimyo que se propone preservar los intereses de Toyotomi Hideyori y asegurar a futuro su llegada al poder. Así que, mientras Tokugawa Ieyasu conforma una poderosa coalición que va a ser conocida como la Coalición del Este o el Ejército del Este entre distintos daimios, esa mandíbula. Me estoy quedando sin voz. 3 horas de video. No pueden quejarse. Ishida Mitsunari conforma una gran coalición de daimios que va a ser conocida como la Coalición del Oeste o el Ejército del Oeste. Después de tomas de fortalezas, campaña y preparación, el ejército combinado de los daimios del este, comandado por Tokugawa Ieyasu y que cuenta entre sus filas con Date Masamune, se prepara para atacar al ejército de Ishida Mitsunari en los campos de Sekigahara. Acá hay un elemento central, va a decir Paul Ball, que es justamente la política de conformación de alianzas, coaliciones, traiciones y negociaciones. Tokugawa Ieyasu ha conformado grandes estrategias de vinculación y establece negociaciones con uno de los comandantes militares de la coalición del oeste, cuyo nombre siempre me olvido, que es Kobayakawa Hideaki. Kobayakawa Hideaki era el comandante del flanco derecho del ejército de Ishida Mitsunari en la batalla de Sekigahara. Ishida Mitsunari se colocó en una posición elevada mirando hacia la planicie de Sekigahara. Cuando el general prusiano Moltke visitó Sekigahara y le dijeron... ahí estaba... De este lado estaba posicionado el ejército del este y de este lado estaba posicionado el ejército del oeste. El comandante Moltke dijo, claramente ganaron los del oeste. Está en una posición elevada que miraba hacia la planicie, dominaban todo eso, atrincherados. Todo indicaba que el ejército de Ishida Mitsunari tendría que haber ganado. De hecho, hasta lo superaba numéricamente. En Sekigahara, las fuerzas de Tokugawa Ieyasu eran de alrededor de 70.000 soldados y las fuerzas de Ishida Mitsunari eran de alrededor de 90.000. Otra vez me olvidé el nombre. Kobayakawa Hideaki. Sin embargo, durante la batalla de Sekigahara, Tokugawa había jugado la fuerza de las alianzas y las traiciones. Y
Kobayakawa Hideaki, que dirigía el flanco derecho del ejército del oeste, traicionó a Ishida Mitsunari y atacó por el costado al ejército del oeste, sumando sus fuerzas a las fuerzas de Tokugawa, inclinando totalmente la balanza en favor del ejército del este. Así, en lo que fue hasta ese momento la batalla campal más grande de la historia del Japón feudal, Tokugawa Ieyasu derrotó a las fuerzas de Ishida Mitsunari, que murió asesinado en la retirada, y en un descomunal enfrentamiento, que era la muestra del perfeccionamiento de las técnicas militares del periodo Sengoku, Tokugawa Ieyasu se convirtió en el hombre más poderoso de Japón. Con ese triunfo, Tokugawa se acercó y tomó control del shogunato en Kioto y se convirtió en el shogun, el generalísimo que gobernaba todo Japón. Había un gran problema, que es que Tokugawa Ieyasu había decidido perdonar a Toyotomi Hideyori, el hijo de Toyotomi Hideyoshi, por respeto al legado de su padre con el que había combatido. Esto llevó a que haya una serie de conspiraciones y rebeliones que procuraban derrocar a Tokugawa utilizando a Toyotomi Hideyori, legítimo heredero de Toyotomi Hideyoshi, como bandera. Finalmente, en 1612, perdón, un detalle. O sea, de repente, Tokugawa Ieyasu era la cabeza de un sistema feudal descomunal que gobernaba todo Japón. Todo Japón, sin ninguna limitación. Pero bueno, Edo, Osaka, de Edo. No, el castillo de... ¿Cómo va a ser Edo? Qué boludo. Osaka. Sería otra cosa. No importa, no importa. Se me cruzaron dos nombres en la casa. Osaka. El gran problema es que Toyotomi Hideyori seguía vivo. Y va a protagonizar una rebelión que lleva al asedio del castillo de Osaka. El asedio del castillo de Osaka fue el asedio más grande de la historia del Japón feudal. Durante el asedio de Osaka combatieron casi 300.000 combatientes. 300.000 combatientes. El castillo de Osaka fue atacado en una fortaleza descomunal, con un foso, con muros de piedra, defendido por más de 100.000 soldados, que fue asaltado por casi 200.000 combatientes del ejército de Tokugawa Ieyasu, que conformaban una enorme coalición de daimios de todo el Japón feudal. Durante el asedio se usaron cañones, armas de fuego, todas las técnicas que se habían desarrollado. Y tras el mismo, un Toyotomi Hideyori derrotado debió cometer seppuku y suicidarse. Así, tras su victoria definitiva en Osaka, Tokugawa Ieyasu era de forma indiscutible el gobernante de Japón, estableciendo un shogunato que iba a durar 250 años. 250 años de paz. Durante esos 250 años se conformó lo que se llamaría como el periodo Edo. Un periodo en el cual el shogunato Tokugawa estableció un sistema feudal que consideraba a todos los señores daimios de Japón como vasallos y a la casa Tokugawa, la dinastía Tokugawa, como la cima de la pirámide feudal, en un sistema totalmente estructurado y pulido, en el que los Hatamoto, que eran los hombres de la bandera, conformaban el principal círculo de influencia. Ahora, era un sistema feudal totalmente redistribuido con el poder local y demás, pero en paz.
Lo que se plantea es, Tokugawa no tenía el poder para enfrentar a todos los daimios al mismo tiempo, pero sí era definitivamente el daimyo más poderoso en calidad de shogun de todo Japón. Ahora, en la práctica el gobierno interior de cada territorio fue ejercido por cada daimyo y no hubo un reemplazo a la jerarquía a lo que había sido la jerarquía de la burocracia imperial. Por eso, de lo que se habla cuando se habla del shogunato Tokugawa, del periodo Edo, es de una unificación sin centralización. No hubo una estructura, sino que hubo una autoridad central reconocida bajo un sistema totalmente feudal estructurado hacia abajo, que consolidó el dominio de la clase Bushi y lo aseguró durante 250 años más, pero en paz, con una clase Bushi que debió readaptarse a la vida del arte, la cultura, a llevar adelante el código Bushido, pero desde una visión más ceremonial que otra cosa. Ese periodo Edo llegaría a su fin con la irrupción de las potencias imperialistas que daría inicio a la restauración Meiji tras las guerras Boshin, una serie de guerras civiles en las que se enfrentaría la autoridad del shogunato Tokugawa, lo que quedaba, y el emperador, que va a volver a convertirse en el principal poder de Japón, tras siglos. Rompiendo lo que había empezado con las guerras Genpei y el shogunato Kamakura. Pero lo cierto es que durante todo este periodo, el sistema feudal fue la base del funcionamiento de Japón. Y eso, amigos y amigas, fue básicamente el Sengoku Jidai. Lo prometido es deuda y hemos cumplido. Bien. Quiero que sepan que disfruté mucho de hacer esto. Pero disfruté muchísimo. Y ya sé que es mi trabajo, pero yo lo disfruto. Yo amo hacer esto. Dios. Qué ganas tenía de hacer este video. Y estoy muy conforme. Podría ser mejor, siempre podría ser mejor. Siempre se podría desarrollar más. Pero bueno, 3 horas de video después, creo que hemos cumplido. Gracias por estar acá. Después de 3 horas viendo este video. Espero que lo hayan disfrutado. Me comprometo a 2 cosas. Quiero hacer video de la invasión de Corea. Y quiero hacer 3 videos serían. En algún momento se harán, no sé cuándo, pero se harán. Hay que hacer video de la invasión de Corea. Hay que hacer video del periodo Edo. O sea, de los Tokugawa propiamente. Y quiero hacer video de la restauración Meiji. Capaz que agarramos y explicamos el periodo Tokugawa y la restauración Meiji juntos. Y así explicamos las guerras Boshin y demás. Quizás agarramos la rebelión Satsuma, que es la rebelión en la que se inspira el último samurái. Pero bueno, muchas gracias si vieron esto hasta acá. Muchas gracias a todos los que participaron con superchats, hicieron aportes. No olviden que pueden apoyar este canal haciéndose miembros. Pueden apoyar a través de suscripciones de Mercado Pago. Y si no, suscríbanse y ya. Lo que les voy a pedir es, por favor, un reconocimiento a este esfuerzo. Este trabajo. Además hicimos 2 videos esta semana. Acuérdense que hace 2 días estaba hablando de Kissinger. Y ahora hablamos de feudalismo japonés. Si les gustó este video, les pido por favor, entren y comenten. Y si quieren para agregar algo, comenten cuál es su daimyo preferido. ¿Cuál fue su daimyo o personaje preferido en todo este análisis de la historia de Japón feudal? Yo, si debo decir la verdad, a mí me gusta mucho Takeda Shingen. Esa es mi preferencia. Y no tengo definido cuál es mi favorito de los unificadores. Porque Tokugawa Ieyasu es el que lo logró, pero Toyotomi Hideyoshi era un plebeyo. Entonces estoy ahí, no sé. Sekio Oda Nobunaga me parece demasiado brutal y bruto. Pero bueno. Muchas gracias por ver hasta acá el día de hoy. Aquellos que tienen sus entradas, mañana nos vemos en Café Millennial en vivo. Cerramos el año con una función muy grande en Caras y Caretas. El año que viene volveremos para shows unipersonales míos y también para Café Millennial. Así que nada, gracias por ver esto hasta acá. Han sido 3 horas, ha sido largo. Por favor, termina y déjense un comentario. Dejen un comentario. Eso ayuda un montón. Así que nada, muchísimas gracias. Un gran abrazo a todos. Y este gordo Tokugawa se despide.